Separatistas de Cataluña andan divididos y bastante enfrentados, tanto hasta el punto de que en las últimas horas se había llegado a especular incluso con la posibilidad de un adelanto electoral. Han tenido que resolver las cosas y esta mañana el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que es de Junts per Catalunya, y el vicepresidente Pere Aragonès, que es de Esquerra Republicana, han visualizado la reconciliación mediante un acuerdo que consiste en mantener su pacto de gobierno por lo menos hasta que el Tribunal Supremo decrete cuáles van a ser las sentencias para los golpistas. Ante lo que se está viviendo en Cataluña, desde el gobierno, la portavoz Isabel Celaá ha dicho que en el momento en que el Parlamento de Cataluña cometa alguna ilegalidad, el gobierno actuará en consecuencia. Desde la oposición, sin embargo, Pablo Casado se pregunta dónde está Pedro Sánchez y dice que más vale que ponga orden o, de lo contrario, que convoque elecciones. Abordaremos este asunto, pero hoy también les hablaremos de Venezuela. El defensor del pueblo ha instado al gobierno para que los venezolanos residentes en España, que han salido huyendo del régimen bolivariano de Nicolás Maduro y han recalado en nuestro país, puedan tener un régimen de protección especial. Es una iniciativa de la ONG Un Salvavidas para Venezuela. Ustedes la recordarán, les hemos hablado en alguna ocasión de esta iniciativa, que consiste en otorgar algo así como una especie de estatus de refugiado a los venezolanos que han venido a nuestro país porque vienen huyendo de una situación política, es decir, algo así como refugiados políticos. Hablaremos de este asunto con el portavoz de Un Salvavidas para Venezuela, que hoy nos acompaña, Williams Cárdenas, y les contaremos también que más o menos a estas horas, cuando han pasado poco más de 24 desde que se puso en marcha, una iniciativa en change.org ha reunido ya más de 130.000 firmas. ¿No saben para qué? Para que los restos de Francisco Franco sean enterrados en la Sagrada Familia de Barcelona, nada menos. Bueno, ya que pasaremos por Barcelona, les contaremos también que Ada Colau ha decidido retirar el nombre de Avenida Borbón a una calle de esa ciudad. Sigue esa cruzada antiespañolista y antimonárquica. Asuntos varios que abordamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables nos acompaña Williams Cárdenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Hoy tendremos ocasión de hablar de Venezuela, mucho y largo y tendido. Seguro. Gracias. Francisco Trejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Lorenzo Abadía, ¿cómo estás? Que alegría verte por aquí de nuevo. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Y Silvia Saavedra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, Javier. Muy buenas noches. En fin, como saben, después de la violenta bronca que tuvieron ayer los de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que parecía que iba a poner en cuestión incluso la continuidad del gobierno de la Generalitat, se empezaba a hablar de la posibilidad de un adelanto electoral. Hoy las aguas han vuelto más o menos a su cauce, se han remansado porque han decidido buscar un apaciguamiento. Para eso lo han escenificado con una reunión esta mañana entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que es de Junts per Catalunya, y su vicepresidente, Pere Aragonès, que es de Esquerra Republicana. A pesar de las grandes diferencias que tenían, han acordado establecer que el pacto que tienen de gobierno lo van a mantener, por lo menos hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre el tema de los golpistas catalanes. Y por supuesto lo que hemos salido hoy el vicepresidente y yo mismo es para dar esta imagen de estabilidad del gobierno, que ha estado siempre, que el gobierno ha estado gobernando desde el primer día, que lo seguirá haciendo y que efectivamente ponemos sobre la mesa un tema que nos parece evidentísimo, que es que las sentencias van a marcar un punto de inflexión en la legislatura. Es que no puede ser de otra forma. Estamos a días, semanas quizás, de recibir o de conocer cuál va a ser el escrito de acusación de la Fiscalía. Este va a ser también un momento importante en el país. Vamos a ver a qué nos vamos a enfrentar. Este juicio, esta farsa contra el independentismo va a tener un momento crucial ahí. Vamos a ver en qué se va a concretar esas peticiones de penas por parte de la Fiscalía. Como ven, a pesar de esas diferencias que parecían irreconciliables, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han decidido solventar sus problemas para poder continuar con su deriva secesionista. Así las cosas, hoy mismo la ministra portavoz Isabel Celaá ha dicho que como el Parlamento de Cataluña cometa alguna ilegalidad, el Gobierno actuará en consecuencia. Si el Parlamento adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia. El Gobierno va a defender siempre la legitimidad constitucional y a todas las instituciones
también a las instituciones catalanas, que no quepa ninguna duda, y los derechos y las libertades de los y las ciudadanas catalanas. Lo ha hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo. Mientras tanto, el Gobierno sigue, como ustedes bien saben, apostando por el consenso, por el acuerdo, por la salida del laberinto, por la salida del conflicto, por encontrarnos, por reunir fuerzas precisamente en lo que es el territorio común del autogobierno. ¿Cuál fue el motivo del enfrentamiento entre estas dos facciones del independentismo catalán, de Junts per Catalunya por un lado y Esquerra Republicana por el otro? Como ustedes recordarán, el pasado mes de julio, el juez Llarena decidió aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo que dice que firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviera ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión. Este artículo, 384 bis de la LECRIM, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, afecta a 6 diputados que tienen acta de diputado en el Parlament de Cataluña, 4 de ellos de Junts per Catalunya y 2 de Esquerra Republicana. Y el punto de vista era divergente respecto a un partido y el otro. Por ejemplo, vamos a recordarles que además del fugado Carles Puigdemont, que es de Junts per Catalunya, tenemos otros encarcelados que son Jordi Rull, de Junts per Catalunya, Josep Turull, también de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, de Junts per Catalunya, Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, y Raúl Romeva, de Esquerra Republicana. Resulta que los de Esquerra Republicana decidieron aceptar esta imposición del juez Llarena para que renunciasen a su posibilidad de votar y seguir ejerciendo y que, por tanto, delegar el voto en otra persona. Pero los de Junts per Catalunya decidieron no hacerlo, es decir, decían que sí lo harían, pero no lo delegaban en ninguna persona en concreto. Mientras los de Esquerra Republicana habían decidido delegarlo en su portavoz parlamentario, los de Junts per Catalunya no lo habían hecho. Y este era el gran enfrentamiento. Debemos recordarles que además siguen fugados una serie de personas. El propio Puigdemont, que ya les hemos dicho, pero es que también están fugados Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret, Marta Rovira y Anna Gabriel. Todos ellos, salvo Carles Puigdemont, renunciaron a su acta de diputado. Es decir, que los fugados, salvo Puigdemont, ya no son diputados en el Parlamento de Cataluña, han sido sustituidos por otros personajes de su propio partido, ocupando el escaño de cada uno de ellos, salvo en el caso de Puigdemont. Eso genera una situación complicada, que es lo que llevaba a los de Esquerra a decir, muy bien, pues renunciamos a que nuestros portavoces encarcelados, nuestros diputados encarcelados puedan votar, que deleguen el voto en nuestro portavoz parlamentario, pero en Junts per Catalunya no quieren hacerlo por un motivo concreto, porque eso supone que pierda el protagonismo Carles Puigdemont. Y eso es lo que quieren evitar. Ese ha sido el motivo que ha desencadenado la pelea, que de momento han tenido que solventar de esta manera para poder seguir en el gobierno. Lorenzo, no sé si durará mucho un acuerdo como este, ¿no? Pues mira, no lo sé. Antes de nada decirte que me parece brillante tu explicación. Exactamente es como tú lo has comentado, lo cual no quiere decir que pese a todas las tensiones que hemos visto que se han producido y un pacto final, la coalición vaya a saltar por los aires, porque hemos sido testigos de situaciones de crisis de último momento y que en extremis se ha salvado la situación, pues en cantidad de ocasiones, Al final, ¿qué ocurre? Que esta gente tiene una argamasa que, digamos, va uniendo y cosiendo todos los huecos que se van produciendo en sus relaciones cotidianas, que se llama la ruptura con España, es decir, la ruptura de la unidad de España. Y eso es para ellos, y su propio fanatismo tan absolutamente fuerte, tan poderoso, que es muy difícil que cualquier coalición de este tipo acabe saltando por los aires. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que esto continuará y que no habrá elecciones en Cataluña. Habrá mucho antes, creo yo, elecciones, como ya comentábamos, creo que la semana pasada, elecciones en España. Quien no podrá resistir esto, me imagino que entraremos a eso después, es Pedro Sánchez. A este respecto, yo creo que no se va a romper. Uno de los de los Jordis, decía en una entrevista, hoy creo que fue ayer o esta mañana, no recuerdo bien, que algo así como, nadie va a ser condenado 10 años. Y tenía razón, porque son 30 los que les tienen que caer. Claro, si nos atenemos al Código Penal, por rebelión, son 30 años. Y en relación a lo que decía la señora portavoz del Gobierno,
ya ha habido muchos motivos por los cuales se podía ya no solo romper, sino actuar por parte del Estado respecto al presidente de la Sí, pero Generalitat. fíjate, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, está siendo muy preciso a la hora de hacer y acotar cada uno de sus movimientos para evitar caer justamente lo que cayó Carme Forcadell, que fue imputada. Es decir, que está dando hilo a la cometa, pero cuando llega al borde del abismo recula ligeramente para evitar incidir en un tema ilegal. Porque tiene miedo. Y entonces lo que está diciendo el gobierno, pero digamos que saca entonces, cuando le interesa, la bandera de la dignidad y de la legalidad, que en el momento en que crucen esa barrera, el gobierno, a través de la Fiscalía o debería actuar de manera inmediata. Debería actuar. No, actuará, está diciendo. Y eso no es cierto, porque ya ha habido motivos. O no nos acordamos hace escasos días, lo que pasa es que como ocurren tantas cosas en este país, pues al final nos olvidamos, pero hace escasos días el presidente de la Generalitat estaba alentando al terrorismo, a los violentos y a la violencia, Correcto. y eso está perfectamente tipificado en el Código Penal. Bueno, Silvia, como ves, esta diferencia entre Esquerra y Junts per Catalunya se basa en una cosa fundamentalmente. Mientras que desde Esquerra, Oriol Junqueras asume que él está en la cárcel, delega su voto, Carles Puigdemont, que está fugado y se está dando la vida padre, no quiere soltar ni para atrás. Es decir, que está dispuesto a que se rompa el acuerdo de gobernabilidad que tienen a cambio de que él no deje de tener el protagonismo en todo este proceso. Bueno, está claro que es que en el fondo lo que no defienden ni siquiera es su propio proceso, ¿no? Lo que defienden es a sus políticos, a su gente, ¿no? Y ese proceso en el fondo pues es una excusa más, ¿no? Lo que quieren es cubrir pues el tema del 3%, que era un 5%, cubrir todo lo que han hecho en Cataluña y cubrir y garantizarse un chiringuito, ¿no? Y garantizarse unos tejemanejes y unos recursos económicos. Lo que no quieren es buscar el bien de los catalanes, ni siquiera el fin es idealista, ¿no? Es utópico, ni siquiera el fin es verdadero, ¿no? Sino en el fondo lo que quieren es aprovecharse de los recursos de los catalanes, pedir al Estado español y vivir a costa del Estado español y ser independiente para que nadie le controle. Esa unión, pues, ¿qué nos parece desde Ciudadanos? Pues que va a ser una unión, pues que sí, que va a ser una unión pues duradera, ¿no? Que va a durar porque, bueno, pues va a ser una cuestión de 2 o 3 meses que la Fiscalía formule sus escritos de acusación y parece que en el fondo lo que están haciendo es una amenaza vedada al gobierno de tú, si no influyes en lo que presente la Fiscalía y piden penas y la Fiscalía pide penas pues por encima de los 20 años o de los 10 o de los que sea, pues yo voy a retirarte el apoyo y vas a tener que convocar elecciones. O sea, esto es una amenaza en el fondo. Y se han reunido para hacer una amenaza, pero además yo creo que bastante clara y manifiesta al presidente Sánchez para decirle o la Fiscalía baja el escrito de acusación y así el Supremo no puede tampoco condenar por encima de unos determinados años o esto salta por los aires tanto en Cataluña como en el gobierno de la nación, ¿no? William, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que esta diatriba política, yo creo que incluso subalterna, ¿no? Donde se enarbolan intereses personales y particulares de protagonismos y de sostenimiento del control y del poder, se está haciendo a un costo altísimo para la sociedad catalana. Es impresionante cómo esta situación de inestabilidad política, de incluso inseguridad jurídica, porque estos señores pretenden someter a consulta decisiones de órganos jurisdiccionales que son de absoluto cumplimiento en toda la geografía española, ¿no? Y eso cuando llega a los mercados internacionales, eso traslada una desconfianza terrible. Entonces, yo creo que están desbordando sus límites porque no se han detenido a pensar en el daño terrible que le están causando a los catalanes, a la sociedad catalana, al ciudadano común, tanto a los independentistas como, por supuesto, al otro porcentaje altísimo de catalanes que no está en ese movimiento. Y creo que es irresponsable, ¿no? Ya raya en la irresponsabilidad, ¿no? Paco. Pues mira, a estas alturas de la película, sinceramente, a mí no me sorprende que en el teatro de operaciones interpreten un papel u otro, ¿no? A mí, desde luego, y creo que a los que estamos en esta mesa no nos iban a engañar, cuando ellos han dicho, que nos vamos a enfadar y vamos a tirar los trastos, no.
Miren ustedes, aquí lo que estamos tratando es de ganar tiempo. De ganar tiempo porque a ellos no les interesa en estos momentos ir a unas elecciones, y no les interesa porque es al final. Claro, luego yo también tengo que criticar al Partido Popular y Ciudadanos, que ayer salieron en tromba diciendo, venga, qué bien, vamos a frotarnos las manos y vamos a elecciones. Ojo, que ya tenemos la experiencia de unas elecciones por el 155 y los resultados fueron totalmente peores de los que había. No, iguales. O peores, igual de peores que los que había antes, ¿no? Con lo cual, unas elecciones en Cataluña en estos momentos serían gravísimas y malas, ¿no? Hombre, lo que también me sorprende es que este hombre hable en el lenguaje de las bestias, porque yo más bien que decir que se han unido, que han tal, lo que está tratando es de hacerle llegar un mensaje a Moncloa, por si a Sánchez le pasa lo contrario que a Aznar, ¿no? Es decir, por si no entiende el catalán en la intimidad, ¿no? Yo creo que es un aviso a navegantes. Y luego, bueno, en cuanto a lo que decía la señora ministra portavoz del Gobierno, hoy también en grandes titulares en la prensa, por un poco de negligencias o por olvidos intencionados, ¿no? Oiga, señora Celaá, delitos se están cometiendo todos los días. Ayer hemos visto como el Parlamento de Cataluña se ha vuelto a saltar, por salvarse a la parte, las indicaciones de los letrados del Parlamento, y han votado como les ha apetecido. Y hoy, hace un ratito, se desmarca la fiscal general del Estado, que ya veremos a ver si hay posibilidades para poder recurrir ese salto, esa nueva vulneración de la ley en el Parlamento de Cataluña, o no, porque claro, lo que tenemos que hacer desde el Gobierno y desde la Fiscalía General es distensionar para estar en un ambiente de diálogo que gracias a él y 5 años de Soraya Sáenz de Santamaría nos ha llevado al 13 de noviembre, al 1 de noviembre y al 1 de noviembre bis, con la desaparición e inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, de todos los altercados que ocurrieron en Cataluña hace 2 días. Nada, tranquilos, os veo muy preocupados con Cataluña, pero tranquilos, aquí está Pedro Sánchez para solucionarlo, y nos ha dado la solución a través de Twitter, en un mensaje muy esperanzador. Después de 11 días en el extranjero, ha reaparecido con este mensaje que dice: el Parlament es la casa donde hablan y se escucha a todos los catalanes. Hay que superar el conflicto, construir convivencia dentro del respeto a la Constitución y al autogobierno catalán. No saben ustedes el peso que nos ha quitado de encima leer este mensaje del presidente del Gobierno. Hemos visto la respuesta que le ha dado Albert Rivera. Solamente le faltaba poner ja, y un emoticono de ese que se le saltan los lagrimones de la risa, porque le ha contestado: seguro que Torra y Puigdemont se vuelven constitucionalistas de golpe con este tuit de Sánchez. Deje de hacer el ridículo con palabras vacías y aplique la Constitución de una vez antes de que vuelva a ser demasiado tarde. Bueno, no le faltaba razón a Albert Rivera con el tuit, y le faltaba eso, la risotada casi. La verdad, sí, ha sido una respuesta incluso institucional, ¿no? Propia porque sí. Es que el tono buenista de Sánchez ha sido tremendo, ¿no? Pues yo le hubiese yo no sé a quién respondido le a estaba Sánchez. tomando el pelo, porque es que, vamos, con ese tuit lo que está haciendo es tomar el pelo a todos los españoles. Yo le hubiese respondido a Sánchez con las declaraciones que hizo IZ sobre contra Inés Arrimadas por sacar la bandera de España en el Parlamento catalán. Yo le hubiera respondido con eso mismo, le hubiera dicho: este es el Parlamento catalán donde no pueden hablar ninguna de las fuerzas políticas que están representadas aquí, salvo los independentistas y golpistas. Estuvo soberbia Inés Arrimadas. Estuvo genial. Inés Arrimadas que tiene cuajo y arrestos, la chica. Y yo le auguro que pasea por las futuro calles en de la Cataluña política, entre insultos, escupitajos, agresiones de todo tipo, y ella con todo lo que hay que tener, ¿eh? Y Inés Arrimadas está haciendo un gran papel en Tiene Cataluña, arrestos, tiene arrestos. Sí. Está haciendo un papel fabuloso, y además nadie ha sacado la bandera de España en el Parlamento de Cataluña y con tanta fuerza, y defendiendo la unión y defendiendo la democracia y defendiendo los valores. ¿Y ya viste la cara que puso Quim Torra? Como riéndose, mira qué trapo está sacando. Sí, pero estaba fastidiado, ¿eh? Era una risa de fastidio, se le notaba. Yo con malicia diría que más vale que se convoquen pronto las elecciones, porque si no al señor Rivera se lo van a poner difícil con Arrimadas, ¿eh? Porque Son los dos fantásticos. la líder natural de ese partido, yo diría en este momento de la sociedad civil española, al menos de los partidos con representación, sin duda en este momento, a mi juicio, es un personaje político del primer nivel, en un lugar muy conflictivo como es Cataluña, viendo cómo la Núria de Gispert, la expresidenta del Parlamento, por tercera vez le dice: váyase de Cataluña si no está a gusto aquí, váyase a su pueblo. Las demócratas, los que dicen ser demócratas que están echándola. Cuando alguien es objeto de amenaza tras
insulto, diatriba, etcétera, etcétera, algo bueno tiene que tener cuando vienen de parte de los independentistas. Cuando tiene que salir de los escoltada del golpistas. Parlamento de Cataluña, Claro, porque se la quieren comer los manifestantes, es porque le tienen más miedo que vergüenza. Claro. Yo que suelo estar en contra, como sabéis, de lo que a veces llamo la efebocracia, ¿no? Es decir, que al final estamos gobernados por infantes, ¿no? Bueno, en este caso siempre tiene que haber excepciones, brillantes, personas, vamos a decir, fuera de serie, y a mí me parece que esta mujer probablemente es una fuera de serie en la cuestión política. Una fiera política, sin duda. Es el gran problema que tiene Albert Rivera, ¿no? para el futuro en Ciudadanos. Yo creo que llegará un momento... Bueno, yo tampoco complicaría tanto. Vamos a ver, ella tiene un trabajo que hacer en Cataluña, Albert Rivera está a otra cosa. Yo creo que es que en un partido político hay que tener figuras relevantes, y antes solo se suele haber criticaba a bastante, la Ciudadanos. Es que todos nos cuestionamos, cuando Albert Rivera dejó Cataluña para saltar a la política nacional, si había cometido un error al dejar el gran liderazgo que había conseguido enarbolar en Cataluña con Ciudadanos, buscando la defensa del españolismo en esa comunidad autónoma. Ahora vemos que fue un acierto porque dejó a la persona más indicada al frente de esa labor. Y está feo que lo digamos estando tú aquí delante, tendríamos que estarte criticando, pero hay que reconocer la gran labor que está haciendo esa No, es una labor bárbara, y también Albert Rivera ha hecho una labor bárbara en Cataluña y la está haciendo ahora en la oposición, dando la cara, hablando de la fake tesis de Pedro Sánchez, hablando de asuntos que molestan mucho al gobierno, como la activación del 155. Bueno, vale, ya no te hacemos más campaña. Ya, vale, sigamos. En todo caso, a mí me parece, volviendo al tuit, es una auténtica majadería lo que ha escrito este hombre en ese tuit. O sea, pero vive ¿cómo en la burbuja, lleva 11 días ¿cómo fuera no de va a ser España. una majadería? Viene de Estados Unidos, Claro. aparece en España y dice, hombre, pero no os peguéis, venga, daros la mano. Es lo que viene a decir en el patio del colegio. Es que es pero una majadería un señor que es más que lleva 125 días en Moncloa, de los cuales ha estado ejerciendo de presidente del gobierno 50 y tantos o 60, porque se ha ido un mes de vacaciones. A ver quién con 2 meses de trabajo en cualquier empresa se va un mes de vacaciones. Ha hecho 4 o 5 viajes fuera de España, más la huida adelante que ha hecho a los Estados Unidos con visitas privadas, ¿no? A mí, Entonces, si ha de seguir siendo presidente, por favor que se vaya muy lejos, y que haga muy poco, porque ya sabéis que cada vez que hace algo, lo que hace desdecirse de lo que hace. Claro, y lo que supone, ¿no? Por tanto, yo creo que entre otras cosas, había un pronunciamiento que es necesario, ¿no? Que es el que están esperando los policías y los guardias civiles, que sufrieron agresiones en Cataluña, y que incluso algunos lo golpearon a un violentamente, policía le rompieron la nariz, y que se manifestaron después frente a la sede del Partido Socialista, ¿no? Esas son cosas muy delicadas, y yo creo que merecen una contestación de parte del jefe del gobierno. Es gente a la que hay que respaldar, es gente, no han recibido el más mínimo apoyo del gobierno. Es gente a la que bueno, gente que incluso se juega la vida, ¿no? En las funciones que cumple, y que necesita tener el aval de la institucionalidad que proporciona el respaldo gubernamental, ¿no? Fíjate, Willy, que no es la primera vez que el gobierno pasa de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo hace continuamente en las vallas de Ceuta y Melilla. En la valla de Ceuta y Melilla hemos tenido a bastantes guardias civiles heridos por asalto masivo de inmigrantes ilegales, y el ministro de Interior ha seguido haciendo su vida como si no fuese con él. El presidente del gobierno, poco más. Están desatendidas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desatendidas por el Estado, están desatendidas por su jefe próximo, que es el ministro de Interior. Y al igual que ellos, estamos desatendidos todos los españoles. Han creado una crisis social tremenda en España en estos últimos 3 meses. Se ha vuelto a hablar de bando popular y bando nacional. Hemos ido al 34, lo único que hace falta en Cataluña para que sea el 34 es que se aplique el 116. Estamos igual que en el 34. Que el 155 para mí está desbordado. Sí, ya. Claro, es que es lo único incluso que hace aplicándolo falta. de manera dura, que no se ha aplicado todavía, como sabemos. Porque el tema de Cataluña no solo afecta, como tú decías, Willy, no solo afecta a Cataluña, es un tema que nos afecta a toda España, porque después de Cataluña está Valencia, está Navarra y el País Vasco, está Baleares, que ya no hablan el mallorquín, que ya hablan el catalán, y tenemos también el tema de Galicia. Es un tema que va a hacer que si
tira para adelante con la aquiescencia y la complicidad de este gobierno que padecemos y sufrimos los españoles, va a balcanizar España. Y yo no quiero eso para mi país. Aquí trabajaron mucho nuestros abuelos, que fueron los que sufrieron toda la guerra civil. Trabajaron nuestros padres, que levantaron España en los años 60, creando el boom turístico y creando las clases medias. Y estamos trabajando nosotros y aportando para que este país siga creciendo y siga estando entre los 15 o 20 más importantes del mundo, con una economía importante que cada día va más abajo. Y viene un gobierno sostenido por golpistas, por herederos de ETA, neocomunistas, y va a estropear todo lo que ha ganado esta sociedad en 60 años. ¿Estamos locos? Francisco, pero ¿estamos locos? Al final, esa es la esencia del tuit. Lo que podemos entender en ese tuit es precisamente esto, porque una cosa es que no le acreditemos al presidente del gobierno una inteligencia superdotada, y otra cosa es que esa majadería no es digna ni siquiera de él, ¿no? Pero estamos hablando de alguien que ha copiado su tesis doctoral. Pero quiero decir con esto que al final lo que demuestra es que está absolutamente preso de los partidos independentistas. No está o de preso, los Lorenzo, no te equivoques. Está encantado de estar en Él Moncloa. aceptó el regalo. Es su objetivo, es su meta en la vida. Él Pero en preferiría... estos momentos es rehén Hombre, claro que sí. Pues que se de los marche, convoque separatistas. elecciones, como dijo. No, pero otra cosa es que él esté enfermo, porque tiene una patología Estoy contigo de acuerdo al 100%. en relación con el poder, y hará lo que sea por mantenerse allí. Pero como sabe que para mantenerse allí tiene que hacerle el caldo gordo a los independentistas, eso es lo que está haciendo con un tuit. O sea, después de la operación diálogo de Sáenz de Santamaría, ¿a quién se le puede ocurrir, y más aún después de lo que está ocurriendo estos días, y a través de un tuit, de recomendar mayores dosis todavía de diálogo, de convivencia, de consenso, etcétera, etcétera? Pues se lo puede a alguien que sabe que está completamente preso y rehén de los independentistas, y que para mantenerse necesita tenerles Pero allí. el tema no le va a venir por Eso es lo único que Cataluña. podemos entender del tuit. El tema no le viene por Cataluña, el tema le viene por el País Vasco. Que va detrás. Ya lo dijo muy claro Ortúzar el otro día. O dar la pasta o se acabó el tema, dice, porque nosotros con el Partido Popular lo teníamos súper fácil. No, pero el tuit Nada más subirlo. pero el tuit se estaba refiriendo a Cataluña, Sí, no al País sí, Vasco. pero no nos dejemos que las ramas no dejen de ver el bosque. Cuidado, porque aquí las cosas tienen mucha más profundidad de lo que parece. Bueno, no sé yo quién Y aquí se Se está... entra el País Vasco, pero en este momento la patata caliente No, que pero tiene yo me es refiero a las Cataluña, declaraciones sin de duda. Ortúzar del otro Sí, día, sí, que son también bastante está. importantes. Pero además Bueno, no bien. solo es Cataluña, es que quieren coger también eso, Comunidad Valenciana, Comunidad Islas Valenciana, Baleares, Baleares. yo no sé si una parte de Aragón también. Sí, la Franja de Ponent, Sí, la por eso. Cataluña Nord, que es el sur de Francia. El sur de Te Francia, pinta o de sea, amarillo la esto Neto. ya no es Sí, solo te eso, pinta es el que es amarillo de la muchísimo. Neto. Encima nos dejamos los aragoneses. Encima O sea, nos encima nos dejáis dejamos los y creamos una ley de lenguas y reconocemos el catalán o el 4 pueblos, o el ¿no? fragatío, no sé qué, Sí. en la zona, etcétera, etcétera. Y os O sea, que es pintan que el al final- anito de amarillo. ¿Cómo? Os han pintado el anito de amarillo. Nos han puesto una cruz, estos malditos, en la cima del aneto. Sí, que además yo le tengo un aprecio y un cariño especial, ¿no? Y, por cierto, pasé muchísimo miedo la única vez que estuve, porque el paso de Mahoma es terriblemente peligroso. Hacía un viento que para qué, y es una cortada tremenda. como la Es cresta de los por claveles yo aquí le tengo en un Madrid. cariño muy especial a esa cumbre. Os quitan el aneto. Siempre os quedará el Moncayo. Me dan ganas de, si no hubiese pasado tanto miedo, os aseguro que yo subo otra vez a quitar. Bueno, pero en Cataluña sigue habiendo movimientos. Hay movimientos también en el PP catalán. Xavier García Albiol, el presidente de los populares catalanes, ha anunciado hoy que deja esa presidencia, que el próximo mes de noviembre renunciará a su acta de diputado, deja el Parlamento porque quiere volver a optar a la alcaldía de su ciudad, de Badalona. Ha hablado, por tanto, con Pablo Casado para pedirle que organice un congreso extraordinario para poder elegir a un nuevo presidente del PP de Cataluña. Por este motivo, les informo que he solicitado al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, la convocatoria de un congreso extraordinario en Cataluña para elegir un nuevo presidente del Partido Popular catalán. Un presidente que pueda seguir con la noble tarea de mantener la bandera democrática y de la convivencia en Cataluña. Albiol se vuelve para Badalona. ¿Por qué lo hace? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿El nuevo PP le ha pedido relevo y Oye, yo se lo han puesto en plan elegante de este yo modo? tengo la- Tengo la sensación de que se lo han puesto en plan elegante, ¿no? Porque al final Albiol no deja de ser un hombre de confianza del anterior equipo del Partido Popular, y si por algo se caracteriza esta nueva ejecutiva del Partido Popular es por empezar a cambiar las caras. No va a ser la primera de las caras que va a cambiar el Partido Popular. De hecho, en Andalucía van a aguantar con Bonilla Moreno porque las elecciones están ahí a la vista. Así les irá. Y esto, bueno, así les va también.
y así les ha ido. Y esto lo vamos a ver en todos los partidos populares regionales, ¿no? Va a cambiar caras, pero muy rápido. Bueno, en Cataluña tienen un problema el Partido Popular. Hombre, hace muchos años que el PP Cataluña necesita una reactivación de algún modo. No, además, ahí la presencia de Ciudadanos sí que les ha robado muchísimo protagonismo. Bueno, a lo mejor había que haber trabajado más la calle, había que haber encandilado más a la gente, habría que haber luchado más contra ese independentismo y contra ese potencial golpismo que había en aquellos momentos. Pero ahí el PP catalán, yo no le he hecho la poder, culpa, no, claro. Es culpa del PP de Madrid, Claro. Históricamente, no digo el diario. Ahora, a ver si Pablo Casado les ofrece un mayor apoyo a los del PP catalán y les ayuda a hacer su trabajo, porque históricamente el PP en Madrid ha puesto muchísimas limitaciones al PP catalán para que pudieran hacer una política realmente que les granjease el voto de los catalanes. De hecho, a mi modo de ver, han puesto siempre, excepto Piqué fue, ¿verdad? Sí, Piqué fue, sí. Con la excepción, pero no duró mucho porque se lo trajeron rápidamente a Madrid, excepto la figura de Piqué, yo creo que ha habido siempre figuras menores, desde que Madrid claudica con Jordi Pujol y dobla la rodilla, yo creo que ha habido siempre... Piqué, Hombre, Alejo, Piqué venía, Alejo Vidal Cuadra no era... Piqué venía de haber sido No, me he conseller explicado de bien. Convergencia, ¿eh? Sí, Cuidado, es por decir, eso. Bueno, pues mayor Piqué, claudicación. Piqué sería una figura mayor después, cuando se lo traen a Madrid y lo convierten en ministro. Pero el Piqué, que es presidente del PP catalán, procede de haber estado en un gobierno de Convergencia, o sea, Bueno, pues razón de un más rostro para- amable para el nacionalismo catalán. Claro, pues razón de más para lo que estoy diciendo. Yo he dicho que desde que dobla la rodilla y la dobla al echar a Vidal Cuadras, entonces no cuenta Vidal Cuadras, para mí ha habido figuras menores en el Partido Popular, en la política catalana, ¿no? La gran figura fue Alejo Vidal Cuadras. Es que lo que no se Sí, bueno, entiende, sin duda es que lo que no se ninguna. entiende No, es no, que pero Albiol... fue la cabeza que hubo que entregar. Claro, Sí. y por lo tanto, Porque si hacía el PP daño. quiere recuperar lo que tuvo, y además ahora lo tendrá bastante más complicado en todo caso, pero si quiere recuperar parte de lo que tuvo, más vale que vaya pensando en algo parecido. Yo no creo que vayan a encontrar en Cataluña una figura como Vidal Cuadras, pero deberían al menos fijarse en ese espejo, pues para que la imagen les devuelva algo, como digo, relativamente similar. Popular en Cataluña, ¿no? Lo que no se entiende es la llegada de Albiol, porque claro, ellos que pensaban que iban a volcar Badalona en la Generalidad. Pero Albiol no. era un poco tratar de recuperar un tipo duro como Alejo Vidal Cuadras, porque Sí, Albiol había demostrado que tenía restos para decir claramente lo que opinaba. Pero en el pueblo, no en Por la eso ciudad. le generó muchos enemigos que le llamaban xenófobo y cosas por el estilo, que tenían que hacer una campaña contra él porque era un tipo con intensidad Pero tenía las dialéctica. manos atadas. Pero al frente del partido, a nivel de la comunidad autónoma, no ha tenido mayor opción. Yo, la última vez que estuve aquí, era la antesala a las elecciones del Congreso del Partido Popular. Correcto. Y en aquella oportunidad expresé mi respeto y el conocimiento que tengo acerca de la capacidad política de Pablo Casado. Y yo creo que a medida que avance todo este proceso político, nos vamos a ir reafirmando en ello. Yo creo que es un hombre que está poco a poco asumiendo el control, asumir el control de un partido tan impresionante como el Partido Popular. Es uno de los dos partidos más importantes de la democracia española. No es fácil. No es nada fácil. Hay liderazgos que han permanecido durante mucho tiempo en las regiones y buscar una renovación es un proceso paulatino, un proceso lento. Sí, y yo coincido contigo en que creo que él tiene esa capacidad y si no ha despuntado todavía en este tiempo ha sido porque ha estado un tanto capidisminuido por la amenaza del máster y que ahora cuando finalmente se lo han quitado del medio es cuando ya puede volver va a emerger. a ser lo que pretendió ser desde un primer momento. Así ¿eh? es, así es. Bueno, ha significado un incordio, por supuesto, que te distrae muchísima atención y que incluso dentro del partido te puede generar algunas reservas, pero ahora ya vamos a ver al Pablo Casado en plena dimensión. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para ver justamente a este nuevo Pablo Casado, qué es lo que ha dicho hoy mismo. Ahora mismo se lo contamos.
Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Domingo, 22 horas. Carlos Cuesta. En pie de guerra. Vale, o sea, unos dictadores. Contra los sediciosos. Que quieren destruir España. L'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. En Distrito Televisión. Mirad, la España nación de naciones, sí, la España nación de naciones va a llegar. La amenaza del secesionismo en Cataluña se ha convertido en el gran punto de la agenda política nacional. La gente se pregunta dónde está Pedro Sánchez, se limita a mandar algún mensaje buenista a través de Twitter, y hoy mismo Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, ha dicho que, bueno, que o ponga orden o que convoque elecciones. Lo que a mí me sorprende es que el Gobierno de España, en vez de poner orden en Cataluña, se dedique a decir que hace falta diálogo, porque con los que pegan a guardias civiles y a policías en la calle, con los que pegan a mujeres por la calle, por los que quieren tomar los parlamentos por la fuerza, no cabe el diálogo. Lo que cabe es la aplicación de la ley. Y o se pone orden en Cataluña o tendremos un problema. Y o el Gobierno pone orden en Cataluña o que convoque elecciones y ya pondremos orden nosotros. Y desde Ciudadanos también se pide algo de acción ejecutiva, que alguien ponga orden. Toni Cantó, en una entrevista en Televisión Española, ha dicho que el PSOE en este momento está gobernando con apreteu torra. El señor Iceta, o anteayer, era cuando a la hora de elegir a quién atacar por lo que está pasando allí, elige a atacar a Inés Arrimadas solo porque saca la bandera de España. El PSOE está gobernando, entre otras cosas, con el apoyo de Apreteu. Apreteu torra, ya saben, cuando Quim Torra les dice a los CRRs, apreteu, que ya fue V de apretar, eso de apretad, apretad, y bien así apretaron, que se les fue la mano y la que liaron en las calles. ¿Qué? Está muy gracioso. Ay, ¿cómo te gustan los de Ciudadanos? Las cosas que dicen. Pero vamos, totalmente cierto. Si es que yo creo que los dos tienen razón, tanto sí. Pablo Casado como Toni Cantó, en este caso. Aquí son discursos parecidos también. Aquí hace falta que el Gobierno tome cartas en el asunto, da la impresión. Sí que es verdad que hace falta que el Gobierno tome cartas en el asunto. Lo que pasa es que al final, si Pedro Sánchez está agarrado al poder como una garrapata a la oreja de un perro chupando la sangre a los ciudadanos y todo lo demás, es que
por dónde, vamos a hacer un ejercicio de reflexión, a ver por dónde puede empezar este hombre, porque claro, es que no tiene resquicio alguno para empezar a tirar, porque tiene medio ministerio en la puerta de salida. Tiene medio Consejo de Ministros, claro, en cuestión, tiene efectivamente. Medio Consejo de Ministros en la puerta de salida. Ayer hicimos una lista y casi no nos cabía en la pantalla. Es que no cabe en la Cada pantalla. día hay que añadir Ayer un nombre es que más, de un nuevo ministro cuestionado, la ministra portavoz, mañana no sabemos a quién tendremos. Es que no es un gobierno total, aparte de que nace débil, nace mintiendo, es un gobierno que no tiene por dónde cogerse. Es que tiene que irse. Y luego encima el listón lo puso él en algunos casos pues de ministros. claro, fue él mismo el que dijo, nunca tendré... Porque como quería una pieza de caza mayor, que quería a Pablo Casado, claro, no le importaba matar a Carmen Montón. Es que luego le ha estallado la escopeta en la cara a él. Yo creo que ha sido venganza divina, la verdad. Ha habido ahí algo de venganza. Pero yo no creo que ese sea el problema. Este hombre ha demostrado ya el cuajo suficiente como para que, si tuviera que renovar del subdirector general para arriba de todos los ministerios... Los cambiaba todos y se quedaba tan si pito. se quedaría tan ancho, porque al final, si eso fuera lo único que tuviera que hacer, ya lo habría hecho. El problema no es ese, déjame terminar. Perdona. El problema no es ese para mí. El problema es que, a nada que hagan cuentas, y aunque el CIS de Tezano salga como salga, él, detrás de la cocina, él sabe que cuenta con unos determinados ingredientes, ¿no? Y él lo sabe, y yo me imagino que reportará a su jefe, ¿no? Decir, oye, una cosa es lo que estemos diciendo y otra cosa es lo que hay aquí. Y lo que hay aquí es que esto no sale, o las cuentas no nos salen, y que la tendencia es como es. Bien, pero hay otra cuestión, y es, en el caso de que lleguen a salir de alguna manera, obviamente van a tener que volver a contar con los independentistas de todo tipo, golpistas, más allá de los populistas. Entonces, él no puede enfrentarse a ellos para romper y montar y convocar unas elecciones o aplicar el artículo 155, ya qué decir del 116, porque entonces es cuando definitivamente se queda sin gobierno. O sea, no puede convocar elecciones rompiendo abruptamente con el golpismo, porque al día siguiente este hombre, que es su única obsesión, se queda sin la presidencia del gobierno. No creo que vaya a pactar con Pablo Casado, ¿no? Volver a gobernar, o con Albert Rivera, en el caso de que no haya roto abruptamente con el golpismo. Luego, no le van a dar las cuentas, de ninguna manera. ¿Qué está haciendo? Aguantar como sea. Mi opinión es que no le queda mucho por aguantar, pero bueno, pese a su voluntad. Hoy mismo a los suyos ya les ha confesado que no esperen anticipo electoral. Ya. Antes del 2019 seguro que no, y su intención es llegar al 2020. ¿eh? Pues claro. O sea, eso es lo que ya ha transmitido a los suyos. Otra cosa que yo creo que no podrá. Pero si que pueda, no, pero lo que quiere es eso. Sí. Yo creo que no podemos olvidar la capacidad de maniobra que tiene Pedro Sánchez como político, ¿no? Lo demostró dentro de su propio partido. Sí, a un tío al que echan, claro, y luego le vuelven a elegir, la verdad es que hizo magia. Hizo magia, ¿sí? ¿Os acordáis? Sí, perfectamente. Sí. Le echaron a patadas y le cerraron. Y consiguió que le volvieran a elegir y volvió a entrar y se los fumigó a todos. Es que es tremendo lo que hizo. Estoy de acuerdo contigo, Lorenzo. Es un político con experiencia para poder manejar situaciones de conflicto y en caso de que el gabinete le presente una crisis, se le presente una crisis como la que pareciera estarse asomando, no va a dudar en remodelar su gabinete y continuar su apuesta hasta terminar la legislatura, ¿no? Son políticos con experiencia y con capacidad. Todo va a depender de cómo encaje esto en los aliados. Tú lo valoras muy positivamente. No, yo estoy haciendo me estoy colocando en sus zapatos. O sea, ¿qué harías? Bueno, pues tienes que mantener la gobernabilidad. Ahora, todo va a depender de cómo sus aliados mantengan ese equilibrio precario que está sosteniendo al gobierno, ¿verdad? En cualquier momento esas decisiones pueden ser no bien valoradas por los aliados y hasta allí, ¿no? Hombre, decir que tiene que mantener la gobernabilidad cuando ha creado una fractura social en España que no se veía desde hace años, cuando tiene todos los ministerios por las nubes y cuando es una persona sin escrúpulo, sin ética y sin valores, pues hombre, yo creo que dice mucho de ese señor que está sentado en Moncloa, ¿no? Yo creo que tú comentabas antes que fue capaz de volver a
a Ferraz, ¿no? Ahí el error grave estuvo en la ejecutiva del PSOE. La ejecutiva del PSOE tendría que haber durado un año. Tenía que haber durado un año porque él tenía todos sus tentáculos dentro de la ejecutiva. Él era ponerse en marcha otra vez toda esa gran maquinaria del Partido Socialista, la cual él dominaba desde fuera aún, y volver a ganar y sentarse en Ferraz y empezar a cortar cabezas. Francisco, creo que no me has entendido o no me has explicado debidamente. Lo que estoy tratando de explicar es lo que haría. ¿Cómo reacciona él ante las dificultades que se le están planteando? Ante las dificultades y ante las capacidades, porque si, no se las podemos negar. Además, no podemos negar que detrás de él hay un partido político, ¿verdad? Un partido político importante. Antiguo, además, muy importante. Entonces, no estoy diciendo lo que yo desearía, estoy diciendo probablemente lo que él puede estar pensando, y dentro de una situación de esa naturaleza, bueno, pues las alternativas que tiene. Hasta ahorita hemos visto, se le han presentado diferentes situaciones y a veces coge el avión y se va. Claro. Pero al decir que quiere mantener, tú ponías el ejemplo de decir, bueno, pues este hombre, claro, tendrá que mantener la gobernabilidad, ¿no?, del país. Le importa un pepino. Lo que quiere es mantener el poder, que es muy distinto. O sea, la gobernabilidad no la está manteniendo. Ya bueno. Esto no es un gobierno, claro, esto no es un país que esté medianamente bien gobernado, con un golpe de Estado todavía en una parte de la nación o del propio Estado, con la amenaza de volver de nuevo a intentarlo, etcétera, etcétera, con un presidente que está arengando a sus cachorros a seguir dando cera a las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Este país está ingobernado en este momento. Por lo tanto, yo creo que no hay gobernabilidad. Su obsesión no es la gobernabilidad, porque si lo fuera lo que haría es dimitir. Su obsesión es el poder, que es muy distinto. Ya, pero desde luego él tiene una realidad que además es que se le va a presentar y como un jarro de agua fría, que es que en diciembre, dentro de nada, van a salir los escritos de acusación del Ministerio Fiscal, se va a dictar una sentencia, se está hablando ya de que hay una situación de desaceleración económica. O sea, ya hay bastantes y que no hay presupuestos aprobados, y encima además sus ministros se están enfrentando entre sí, porque ahora con la subida de las pensiones, pues también suben las tensiones, con Valeria, con Calviño. Sí. O sea, se le está creando ahí un mundo que se va a desmoronar. Sí, yo también pienso eso, ¿eh? Acabas de dar en la llaga al hablar del tema económico, ¿no? Y ya se han fugado varias empresas tecnológicas de España a Portugal. Este verano se han fugado 11.000 millones de euros de ahorro privado, ojo. Y hoy conocíamos que los inversores internacionales empiezan a cuestionarse el hecho de invertir en España, porque claro, en España no hay un gobierno, hay un desgobierno totalmente. Tenemos un presidente que huye de los medios, que no es que tenga un plasma, es que compró un tráiler de plasma antes de llegar a Moncloa, que ahí se gastó el medio millón de euros en alicatar Moncloa de plasmas, ¿no? Tenemos un presidente del gobierno que huye, es decir, tenemos un presidente del gobierno que no le da salida al astronauta porque después van a él, pero es que no le da salida a la amiga de Garzón porque le pasa tres de lo mismo, y resulta que hoy nos desayunamos con unos titulares que la ministra Celaá se le ha olvidado poner en la declaración de bienes de altos directivos del Estado, que tiene el valor del chalet de 1,5 millones. Que vale 1,5 millones de euros, y resulta que el cazador es cazado porque hay una ley de Zapatero, del ínclito Zapatero, que viene a decir que cualquier alto cargo al cual se le olvide o no ponga en esa declaración de bienes un bien, se tiene que marchar. Te quiero decir que es que al final es un tío que huye hacia adelante, huye. El caso es que esto de la política está lo más animado. Por cierto, ¿habéis visto a Esperanza Aguirre esta mañana en Telemadrid? Bueno. He oído algo. No ha tenido desperdicio. Hacía 3 años que Esperanza Aguirre no iba a Telemadrid. Ha estado en la entrevista en Buenos Días Madrid. Bueno, ha sido tremendo. No le ha gustado nada la entrevista que le han hecho. Ha acusado a la presentadora de Podemita, ha dicho hacen ustedes la escaleta en contra del PP, y al final se ha levantado y se ha ido bien. Vean. ¿Pero hemos venido aquí a criticar a José María Aznar y a Pablo Casado, o hemos venido a comentar la actualidad? Y ya llevamos dos temas. Pues el libro de José María no creo que sea la actualidad. No. Me parece muy bien que a usted y a Podemos le parezca mal, será usted podemita, me parece estupendamente. Pero tendré yo derecho a decir que la escaleta esta es anti-PP. Bueno, más que una escaleta es un cuestionario.
Bueno, pues al final se ha puesto de pie en mitad del plató, mientras cogía el bolso, ha dicho, bueno, el micrófono me lo llevo, ya me lo quitarán. Tremendo, hacía 3 años que no venía, ya digo, le ha llamado Podemita a la presentadora, ha dicho, hace ustedes la escaleta y anti-PP. Bueno, ha sido esperanza en estado puro, ¿eh? Sí, yo creo que hemos perdido una buena, lo que habría sido una buena presidenta del gobierno, en Esperanza Aguirre. Hablábamos de Inés Arrimadas y del arrojo que tiene y la energía, el gancho. Pues bueno, Esperanza Aguirre representa de otra forma, en una o 2 generaciones anteriores, algo parecido. Y a mí, el hecho de que se haya rodeado, porque se ha demostrado que se rodeó de gente, en fin... Bueno, sus 2 vicepresidentes imputados, encarcelados... Medio gobierno, si no me equivoco. Sí. Quitamos a Laschetti y alguno más que huyeron de alguna manera de lo que había allí, pues la verdad es que es fuerte, ¿no? Pero, bueno, eso la puede desacreditar a la hora de que, por cierto, después acabó trabajando en una empresa de headhunters. Sí, que es como para decir, de cazatalentos. Que ya es el colmo, ¿no? Pues, joder, con el ojo que tuviste, ¿no? Porque yo sigo pensando que esa mujer fue honrada en su gestión. Es la impresión que da, que ella nunca ha metido la mano en la caja, que además hizo que en todo caso se rodeó de gente que sí lo hizo, que ella debería haber estado invigilando seguramente, pero por algún motivo no le ha salpicado la historia, y al final se la quitaron del medio por parar el coche en mitad de la Gran Vía. Exacto. Yo daros cuenta, ¿eh? Yo creo que se le puede criticar la negligencia a la hora de ineligiendo, ¿no? Y después, a la hora de controlar, primero eliges mal y segundo no controlas bien. ¿Por qué? Porque Esperanza Aguirre estaba fundamentalmente no con un ojo, sino con los 2 en la Moncloa. O sea, ese era su objetivo y yo creo que despistó muchas de las cosas que a lo mejor una gestora, una presidenta de una comunidad autónoma no debía haber despistado. Pero a mí me da la impresión de que habría sido una buena presidenta del gobierno porque su programa era un buen programa. Dentro de lo que, ojo, en un estado de partidos socialdemócrata como vivimos, pues puede dar de sí. Pero la única que quería de verdad cambiar la ley electoral era ella. La única que lo intentó en la Comunidad de Madrid, con el sistema mixto que empezó defendiendo Ciudadanos y ya se ha olvidado, por cierto, fue Esperanza Aguirre. Pero ahí no estoy de acuerdo contigo, Lorenzo, bueno, porque yo no te hablo de una opinión, yo te doy información. No. Sí, no, pero que te digo, por ejemplo, su programa era un buen programa, pues cuando Esperanza se presentó al Ayuntamiento de Madrid, pues presentó una hoja de programa, porque ella misma tenía, bueno, pues sus ideas. El programa era ella. El programa era ella. Y por eso ganó. Claro. Ganó, sí, ganó. tuvo Es que por 21. eso gana. No pudo gobernar, pero ganó. Los políticos. No, yo de hecho de Esperanza tengo un buen recuerdo cuando he coincidido con ella, es genio y figura, además me parece una persona que es muy inteligente, rápida, tiene gancho políticamente hablando, es un animal político, la verdad, con independencia de que sea, bueno, pues de otro partido político, es una persona pues que, vamos, que desde luego pues admiro, ¿no? Pero sí que es verdad que no se presentó con un programa político y ahí, por ejemplo, eso demuestra un cierto, como digamos, no sé, como no que... te entiendo bien, que no se presentó con un programa político. No, con una hoja de programa político. Tu programa político no puedes presentarlo en una hoja, tus ideas políticas, eso es demasiado... A veces en medio. Sí, no, pero España ahora mismo en medio sobra. Yo creo que no, en medio haría no. medio. Con que ¿Qué tengas quiere decir? Que no hace falta hacer una tesis. Que no hace falta hacer para una ser tesis. presidente. No, y menos que te la escriban. Con que tenga las ideas claras pero, es suficiente. Lorenzo, no, España, pero Porque al final, al que eligen tienes que ser un o al poco que serio. elegimos los Oye, pues voy a votantes es a la bajar los persona. impuestos. Pero precisamente porque hay que ser serio, hay que resumirlo igual que las constituciones, en hoja y media. Pero ¿cómo vas a hacer un programa de 500 folios, de 90 folios? Eso es lo que no es serio, no lo vas a cumplir. Hay cuestiones fundamentales, además la política en el día a día va evolucionando. Tú te tienes que presentar en los sistemas en los que vivimos representativos con una idea clara, con 4, 5, 10 puntos fundamentales. Me sobra todavía 3/4 de folio, y sobre todo marcar unas tendencias hacia donde tú quieres ir. Perfecto. Porque luego el día a día te va a hacer cambiar como vemos todos los días. Luego, yo creo que ese no fue el verdadero programa de Esperanza Aguirre. Y el problema también de Esperanza Aguirre fue pues enfrentarse con Carmena, ¿no? Que daba una imagen pues de buenismo, que en el fondo Carmena empezó a ser conocida gracias a Esperanza Aguirre. Entonces polarizó el debate y claro, es que Carmena vende muy bien. O sea, es una persona que Sí, parece hombre, como pues eso, entrañable. Hasta hay yo vendería muchos... bien con la Sexta, la 3, la 4, la 5, Telemadrid, las
catalanas, 200.000 todas las euros radios, al año. el país, el no sé qué. Pero ella misma lo reconoce, Aunque que pongas, se te- aunque pongas a una oveja. Pero si montó, Pero la si Esperanza, montó ella una misma radio lo para reconoce. ella, en el Ayuntamiento de Madrid, Sí, la montó una radio para Claro, ella. es que así cualquiera vende. Que volviendo al tema... o sea, únicamente lo del programa, no presentaron un programa serio, no tenían las medidas ni siquiera cuantificadas. Tú puedes tener 10 medidas, pero al menos cuantifícalas. Voy a bajar impuestos, esto significa esto se puede hacer así y ya está, 10 medidas. Pero a ver, ¿a quién tiene que convencer el programa que presente Esperanza Aguirre? Entiendo que a los votantes del Partido De Popular. todos modos, Silvia, coincidirás conmigo en que cualquier político puede necesitar un programa y explicar unas líneas programáticas, pero hay personajes en la política, como Esperanza Aguirre, que no necesitan explicar nada, que simplemente aparecen y llenan la estancia política con su mera presencia. Y Esperanza era uno de esos personajes. Sí, por supuesto, además que no tenía ningún... Con un carisma político indiscutible, Y no se con una callaba. vitalidad. Era la Margaret Thatcher de la política española, sin lugar a dudas. lugar a dudas. Y yo estoy de acuerdo con Lorenzo, que podía haber sido una gran presidenta del gobierno. Fue la primera presidenta del Senado, la primera... Una ley de educación buenísima que se presidenta carga. de la Comunidad de Madrid, la primera en todo. Podía haber sido la primera mujer presidenta del gobierno de España. Lo que pasa es que a veces pareciera, Francisco lo dijo hace un momento, que se cumple eso de que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Y para entender estas apariciones tenemos que remontarnos un poquito a la explicación de en dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Y estamos en una crisis del bipartidismo. Yo de eso tengo experiencia porque en Venezuela lo vivimos exactamente, ¿no? Y en una situación de crisis del bipartidismo ocurren estas cosas, que hay figuras políticas de los partidos tradicionales que se quedan al margen. El problema de Venezuela es que ahora tenéis crisis del multipartidismo de la oposición, pero bueno, de eso hablaremos luego. Bueno, y en este caso, en estos días también, apareció el presidente José María Aznar en una interpelación parlamentaria y puso en su sitio. Pero vamos, a uno detrás de otro y cada uno por su orden, ¿no? Al señor Rufián y a Pablo Iglesias, ¿no? Sí, y entonces sí, cuando los ves, Y al tú de dices, Bildu bueno, también. pero ¿cómo es posible que este señor esté un poquito apartado de todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo se ha mantenido este señor al margen Pues por de eso lo que está ese ocurriendo? Pablo Casado, que ha querido recuperar una imagen de ese peso político como José María Aznar, quién sabe si puede intentar recuperar esa imagen de Esperanza Aguirre. O sea, recuperar un poco el tarro de las esencias que en la época de Rajoy parecía haber quedado un poco abandonado, ¿no? Esa yo creo que es la gran baza política de Es que Casado. ahí es donde está la baza política, ahí es donde están los principios que él lanzó durante su campaña a la presidencia del Partido Popular, y eso es lo que le hizo crecer y ganar esas elecciones. Entonces, a poco que él sepa representarlo y sepa coger bien esos valores y proyectarlos, pues emergerá hacia arriba su figura política, ¿no? Yo, con respecto a lo de Telemadrid... Pero que se den prisa, siempre que Vox está muy cerca de Bueno, según qué planteamientos de Esperanza sí, Aguirre. a ver, Vox está muy cerca, pero Vox le falta todavía El próximo domingo hace un tiempo. acto importante en Vistalegre, Vox, El día ¿no? 7, el día 7, que tiene un acto bastante importante, sí. Pero yo quería volver un poquito al tema de la entrevista en Telemadrid. En Telemadrid ¿Qué esta mañana, opinión ¿no? te merece A lo mí que me hemos visto parece esta mañana? vergonzoso y lamentable, porque en una entrevista de X minutos no han parado de preguntarle todo el rato por el Partido Popular, por el máster de Casado, por el libro de Aznar, por cómo ve la política y demás. Me parece deleznable de una televisión pública que gracias a Ciudadanos en estos momentos y a Ignacio Aguado, pues prácticamente se le ha entregado a Podemos. Yo no entiendo qué hace el presidente de la Comunidad de Madrid y sus socios de gobierno que no dan un golpe de mano en esa televisión. Es indecente lo que estamos viendo aquí en Madrid en la televisión pública. En 4 o 6 meses ha cambiado de mano. Es que todos los programas de Canal 4 se han instalado en la televisión pública madrileña, una televisión pública que ha ido a la vanguardia, ha sido objetiva, de las más objetivas en su pasado, y ahora la tenemos totalmente vascularizada hacia el neocomunismo. ¿En qué época consideras que ha sido más objetiva Telemadrid? Hombre, yo creo que porque como sabes ha sido muy criticada, también es verdad que tiene un comité de empresa y una contestación interna Sí, de bueno, cuidado, pero las televisiones públicas están todas manipuladas por los sindicatos. Hay que conocer muy bien cómo funciona una televisión pública y el papel que tienen los sindicalistas dentro para ver cómo se maneja o cómo no se maneja y cómo se mueve o no se mueve en función, y me da igual del partido político que esté en Moncloa, ¿vale? Pero para mí la mejor época de Telemadrid fue la época que precisamente Esperanza Aguirre estuvo de presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pues ahí la acusaron enormemente. Sí, claro, ¿qué iban a hacer si no tienen donde rascar en Madrid? Porque han tenido... Ya sabes que la izquierda tiene esa gran capacidad. Han tenido 2 ocasiones en la Comunidad de Madrid y no han hecho nada. Acusando de manipulación a las televisiones públicas. En cambio, cuando ellos llegan al poder, lo que está pasando ahora en Radio Televisión Española. Mira qué le pasó el otro día a Mateos y qué está pasando todos los días. Pero es que precisamente por la eso superioridad moral. La pretendida superioridad. Precisamente por eso yo creo que habría que cerrar todas las televisiones públicas. Y además, ya estamos, teniendo en cuenta que modificar los estatutos. Que matamos al perro y se acabó la rabia. Pero además, ¿por qué no? No, hombre, claro. Y nos vas a quedar sin trabajo. Una radio televisión pública bien hecha puede ser un gran regalo para la sociedad, una cosa magnífica. Mira, tú te pones a ver la 2. En el siglo XXI, con la oferta exponencial que tenemos ya de medios de comunicación, en las redes sociales, en la prensa, ¿Hay una gran oferta de televisiones en España con el duopolio que tenemos? Que no hay ninguna oferta de televisión. Otra cosa es que tenemos un duopolio de la televisión libre, pero ¿tú qué quieres? Pero en la de pago tampoco. Por 10 euros, por lo que vale dos cervezas en un Pero en la de pago tampoco tienes. Si no tienes pluralidad, tiene mucha diversificación, pero no tienes pluralidad. Son todos los canales son de las mismas. Otra cosa es que no me queda otro remedio que aceptarlo. Pero desde el punto de vista teórico yo me niego a que las televisiones públicas, que solo sirven al final para mayor gloria de quienes las está controlando. Ese es el error. Ahí estamos de acuerdo contigo. Pero termino. Cuesten lo que nos cuestan los miles y miles, cientos y cientos y cientos de millones de euros a los españoles. Cuando hay gente que, bueno, lo estamos viendo estos días. Nos cuesta 6 euros al año, ¿no? Cada ciudadano. Algo parecido. Una barbaridad. Sí. No, pero es una barbaridad, pues por 40 y tantos millones, Javier, sigue habiendo gente con auténticos problemas. Sí, pero bueno, que 6 euros al año. Hay unos déficits terribles. Pero tampoco está caro. Bueno, tú empiezas a sumar. Yo creo que lo que habría que hacer es, primero, gestionarlas bien, que no se conviertan en los monstruos en los que se convierten y que no sean la voz de su amo de cada gobierno de turno. Pero siempre hemos hablado del famoso modelo de la BBC. ¿Por qué no se puede tener una radio y televisión pública que sea una cohesionante cultural del país como la BBC, que haga series de calidad, que las exporte a todo el mundo? Series culturales e históricas españolas. Javier, yo que conozco... Porque eso lo puede hacer la iniciativa privada perfectamente. Pero no lo hace. Cueste un duro. ¿Y por qué no? Y la hace la pública. No, y vamos a esperar de lo público lo que debería hacerlo. No, por eso me quejo, debería hacerlo. Vale, quizá yo sangro por la herida, puesto que habiendo estado 20 años como he estado en Radio Televisión Española, tengo un enorme cariño a esa casa y yo sí creo en que puede haber una radio televisión pública de calidad independiente. Una cosa. Es una lástima que no lo veamos. Yo respeto tu opinión y además no cuestiono los números que has dado porque los has dicho tú. Y digo porque los has dicho tú. En cualquier otro debate lo habría cuestionado porque yo creo que cuesta más de 6 euros. Podías haberme hecho un Carmona. Eso es mentira. Y sacar otros, aunque no fueran falsos. Tiene un presupuesto de unos 250 millones de euros. Me suena raro que 40 millones por 6, por 5... Tiene ese presupuesto. ¿Las televisiones públicas estén costando en España 200 millones de euros? No, televisión española. No, estamos hablando de televisión española. Pero mira, yo que conozco un poquito por dentro Radio Televisión Española, yo te voy a decir que si no fuera por la propaganda que meten en los informativos, y algunas veces en algunas series, porque ya la conozco en los diferentes departamentos de producción, que es a los que yo he llegado, ¿vale? Ahí sí, ahí a lo mejor hay algunas productoras que están bien colocadas y en función del director de producción, pero ahí suelen ser bastante buenos y se suelen hacer bastante buenas producciones. El problema que tiene Televisión Española son los informativos y la manipulación informativa. El problema que tiene se llama Consejo de Administración y Podemos y Rosa María Mateo. Ese es el problema que tiene. Consejo de Redacción. Perdón, el Consejo de Redacción. Ese es el problema que tiene Radio Televisión Española y una deuda inmensa que ya viene desde época de Pilar Miró. Ojo, que la deuda no la generó Aznar ni Mariano Rajoy. Efectivamente. Yo me apuesto una cena con vosotros en ese fantástico restaurante que acabamos de ver anunciado. En el Villa de Foz. En Villa de Foz. Hombre, fantástico, a ver si la pierdes. Eso sí, por favor. A que no lo hacemos con 1.000 millones al año. A que no... Los españoles no tenemos todas las televisiones públicas que tenemos gastándonos 1.000 millones de euros al año. Ahí te voy a dar la razón. La multiplicidad de televisiones públicas, la suma de todas. Yo te estaba hablando de RTV. Yo te estaba hablando de una radiotelevisión pública nacional, estatal. Parece poco 1.000 millones de euros. El hecho de que luego haya una televisión pública en cada una de las comunidades autónomas ya parece exagerado. Cuando yo creo que justamente uno de los papeles de RTV y en concreto la existencia de la 2 de Televisión Española era para cubrir esos espacios regionales que luego han venido a sustituir
constituir las televisiones autonómicas en cada caso, ya controladas por el sheriff local de cada una de las comunidades, perdiendo todo el sentido que tuvo la 2 en su día, que era esa representación territorial a través de la televisión pública. Aquí en España, por ejemplo, hay 2 o 3 televisiones públicas, como le pasa a TV3 o le pasa a Canal Sur, que tienen más presupuesto que Televisión Española. Eso sí que es triste. Y ahí te pasas de los 1.000 y de los 1.500. También demuestran su utilidad. Sí, sí, claro. Política en este caso. Sí, estoy contigo de acuerdo, Javier. El mejor aparato propagandístico con el que podían haber contado los presidentes en cada momento. Independientemente de lo que señalas, Lorenzo, y que creo que bueno, es cuestión de dimensionar el gasto prudente, el gasto prudente, ¿verdad? Yo creo que hay algo que es fundamental, ¿no? Que es la pluralidad. O sea, es indispensable. Y vuelvo a remitirme a Venezuela. ¿Por qué? Porque también lo vivimos en Venezuela, ¿no? Cuando la primera, yo creo que el vector fundamental, la punta de lanza que utilizó el régimen chavista para controlarlo todo, ¿no? Para controlar al venezolano en todas sus actividades, en todos sus ámbitos, fue justamente controlar los medios. Controlar los medios, acaparar los medios. Ahogarles y a muchos de ellos obligarles a cerrar. Así es. Eso es lo que hizo el chavismo con los medios de comunicación. Así es. Compraban. Que es la teoría de Pablo Iglesias y de Podemos. Al que no le podían comprar la televisión o el periódico, le quitaban el papel y le impedían que pudiera adquirir divisas para salir a comprar papel para el periódico. Al final los rindieron a todos, ¿no? Agarraban cadenas de radio, 30, 50, 60, y se hacían con las cadenas de radio, y al final el discurso era único. Al final el discurso fue el de Chávez: el pueblo soy yo, ¿no? Williams, nos has convencido. Lo has intentado por 2 veces que habláramos de Venezuela, o sea que vamos a hablar de Venezuela. Les vamos a hablar de un salvavidas para Venezuela. Pequeña pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todas las noticias que andabas buscando están en El Distrito. Periódico El Distrito, líder de información local. Domingo, 22 horas. Carlos Cuesta. En pie de guerra. Vale, o sea, unos dictadores. Contra los sediciosos. Que quieren destruir Espanya. L'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. En Distrito Televisión.
Mirad, la España nación de naciones, y la España nación de naciones va a llegar. El defensor del pueblo, Francisco Fernández Maruán, le ha pedido al Ministerio del Interior que inste al Consejo de Ministros a que apruebe una declaración para la protección temporal de los venezolanos en España. Consideran que es posible recurrir a la legislación española, que tiene un capítulo, algo así como de refugiados, para aquellas personas que, huyendo de guerras o de conflictos políticos, recalan en España de forma masiva. Y eso está ocurriendo. De una forma cada vez más masiva, están llegando muchos venezolanos a España. ¿Por qué? Porque están huyendo de la dictadura bolivariana, del chavismo, ahora con Nicolás Maduro al frente. Claro, no se trata de que los venezolanos vengan de turismo a España o vengan aquí porque quieren cambiar de clima para vivir. Están huyendo de un país en el que la bota de la dictadura bolivariana no les permite vivir, donde se están muriendo de hambre, donde hay falta de suministros, donde hay falta de medicamentos, donde se coartan las libertades de las personas, donde se expropia cualquier propiedad privada, donde no hay seguridad jurídica. Por eso están huyendo. Por eso existe una iniciativa llamada Un Salvavidas para Venezuela, que es una ONG que está promulgando que se establezca este contenido, este carácter de poder aplicar el Estatuto del Refugiado a los venezolanos que están viniendo a España, de hacer esta protección temporal. El portavoz de esta iniciativa, de esta ONG, es Williams Cárdenas. A ver, Williams, explícanos, ¿en qué consiste Un Salvavidas para Venezuela? Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias, Javier, porque ya en una oportunidad estuvimos aquí y tú mismo hiciste una descripción absolutamente fantástica de lo que, en lo que consiste esta iniciativa de Un Salvavidas para Venezuela. Y no es otra cosa que invocar la aplicación de un Real Decreto 1325 del 2003, de 24 de octubre, que prevé esta situación de emergencia cuando se produce la llegada masiva a las fronteras españolas de ciudadanos que vienen huyendo, vienen de un país en donde la violencia, la violación sistemática a sus derechos humanos, la falta de alimentos, la falta de medicina, los obliga a desplazarse. Yo me he estado leyendo este Real Decreto y da la impresión de que está como muy diseñado para los países en guerra que generan refugiados. Pero si, como tú muy bien dices, se lee entre líneas claramente que están huyendo de unas situaciones que les están comprometiendo sus libertades individuales, ahí sí sería de aplicación perfecta para lo que está pasando en Venezuela. Por supuesto, es que el escenario de Venezuela es incluso más dramático del que presentan países en guerra, en conflicto armado, ¿no? En Venezuela, el año 2017, el balance de muertos violentos, de muertes violentas producidas en las calles de Venezuela, alcanzó a las 27.000 personas. O sea, eso, bueno, pues difícilmente hay otros países del mundo en conflicto que tengan un balance parecido, ¿no? Pero es que además de eso, existe ya reconocida por la ONU, por la Organización de Estados Americanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el mismo Parlamento Europeo, el reconocimiento de que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y se está sometiendo a la población a una situación de exterminio. El exterminio es la privación intencional de alimentos y medicinas. Bueno, al margen de tiroteos en las calles que también hemos visto. Bueno. Aparte existe de la represión. Esa manera de eliminarles sistemáticamente que consiste en dejar los supermercados vacíos. Total. O generar que dos personas que se peleen por un pollo. Por supuesto. Claro, eso es lo que han conseguido con la población venezolana. Correcto. Entonces bueno, pues ante esa situación, los venezolanos salen huyendo del país. Y salen huyendo con una maleta, ¿no? O sea, para ellos es más importante un maletín de 40 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho que lo que dejan. O sea, para ellos ya no existe patria. Y volver a Venezuela puede significar poner en riesgo sus vidas. Entonces, esa es la situación que justamente está prevista en los supuestos de hecho de este Real Decreto que fue dictado
el año 2003, que fue ratificado el año 2011 por el reglamento de la ley de extranjeros, ¿no? El artículo 125 de esa ley mantiene incólume este estatuto, ¿no? Que es un estatuto de desplazados, es diferente al estatuto de refugiados. Si se aplica este estatuto de protección temporal, sí. ¿Qué se supone que ofrece el gobierno a los que les está aplicando el estatuto? Bueno, en primer lugar, algo fundamental, ¿no? Que es documentarte, o sea, tener un permiso de residencia por un año renovable a otro año. Y en segundo lugar, algo clave, ¿no? Los venezolanos que están saliendo de Venezuela, que están huyendo de Venezuela, en su gran mayoría son gente clase media baja, gente que trabajaba, que solo el venezolano no tiene vocación de migrante. Venezuela siempre ha sido un país receptor de migraciones, y ese venezolano no sabe hacer otra cosa que ganarse la vida trabajando. Y ese venezolano, el que puede, porque muchos están saliendo caminando por las fronteras de Venezuela y se van recorriendo miles de kilómetros a Colombia, a Ecuador, a Perú, llegan hasta Chile y Argentina caminando. Bueno, el que puede vender un coche que tiene, a lo mejor puede comprar un avión y venirse a España, ¿no? Bueno, ese hombre o esa mujer lo que quiere es trabajar para ganarse la vida, ¿no? Y en esta hipótesis, una de las cosas que contempla el Real Decreto es, bueno, que aquella situación de emergencia desborde la capacidad de respuesta de la administración del Estado, ¿no? Y eso se está produciendo. Las oficinas de asilo y refugio están repletas de expedientes de solicitudes de asilo de venezolanos con un resultado terrible, ¿no? O sea, este año, por citar solo lo de este año, se han presentado alrededor de 12.800 solicitudes y han sido resueltas favorablemente 11. ¿Solo? 11. El año 2017 se presentaron 10.500 solicitudes de asilo y se resolvieron 15 a favor. Y el año 2016, de 4.000, se resolvieron 4. Entonces, la figura viene a resolver un problema no solo para estos venezolanos que requieren que requieren el trabajo para poder alimentar a sus hijos, para tener techo, para pagar un alquiler, para poder pagar un transporte, ¿no? No solo les resuelve el problema a ellos, sino que también va a permitir que esta gente pague su seguridad social, pague sus impuestos a la administración española y contribuya con esta sociedad solidaria a la que se han insertado, ¿no? ¿Con qué problemas se están encontrando muchos venezolanos aquí en España que tú conoces? Bueno, problemas, hay situaciones en las que si quieres ofrecer tus servicios para algo, primero, muchos son profesionales que no pueden trabajar como tales profesionales, tienen que ofrecer sus servicios, a lo mejor. Muchos son técnicos o profesionales calificados y tienen que ofrecer sus servicios en otras actividades y en algunas veces las condiciones son totalmente desfavorables. Situaciones de explotación. De explotación. Al no poder legalizarse esa relación laboral, correcto, pueden resultar un trato abusivo por parte de y además ¿no? con una gran desventaja para todos, ¿no? Porque, bueno, pues eso lo que hace es estimular las contrataciones en negro, o ese tipo de cosas que nadie desea, ¿no? Entonces, por eso nosotros queremos, hace nada presentamos una carta pública, hicimos una carta pública de un salvavidas para Venezuela, respaldada por 58 asociaciones de venezolanos instalados en toda la geografía española, Canarias, Ávila, Salamanca, Cantabria, el País Vasco, Vigo, Cataluña, Andalucía, de todas partes de España vinieron asociaciones que se incorporaron a este respaldo pidiéndole esto y que hoy en día, bueno, pues ha recibido el aval de don Francisco Fernández Marugán, el defensor del pueblo. Yo quiero agradecer públicamente, ¿no?, el que
él haya presentado esta recomendación, porque hace una recomendación al ministro Fernando Grande Marlaska, que es el ministro del Interior y que es quien tiene la competencia para llevar al Consejo para de Ministros presentar la en el iniciativa. Consejo de Ministros esto. Ahora, tengo que decir también que hemos pedido el apoyo del Partido Popular y se lo hemos planteado directamente a don Juan Ignacio Cosidó, que es el portavoz del Partido Popular en el Senado, con absoluta receptividad, ¿no? Tanto que el Partido Popular ya ha presentado en la mesa del Congreso una proposición no de ley dirigida a debatir esto en el Congreso de los Diputados. Pero es que la misma actitud la ha tenido el Partido Ciudadanos, ¿no? Hemos recibido el respaldo de Albert Rivera, ¿no? Y ya también Ciudadanos ha presentado una iniciativa en el mismo sentido. Y hoy casualmente hemos tenido el contacto y comunicación, hemos recibido el respaldo de Coalición Canaria, de Ana Orama, que se ha manifestado en esta misma dirección. Y estoy seguro en el Partido Nacionalista Vasco, hay miles de vascos en Venezuela que están sufriendo en Venezuela una situación terrible, ¿no? Compartiendo el destino de todos los venezolanos, y sabemos que allí esa sensibilidad es absoluta, ¿no? de apoyo. Estuve hablando con una venezolana que vive aquí en España, que tiene a su madre en Venezuela, que tiene una afección de salud y necesita un medicamento que allí no puede encontrar. Y ella me contaba que le hace envíos de ese medicamento y que siempre le queda la duda de si van a llegar a su madre o se lo van a quedar funcionarios de aduanas. ¿Cuál es la situación que se está viendo en Venezuela? ¿Qué datos tenéis? Es completamente dramática, ¿no? Dramática, porque hacer llegar medicamentos es un esfuerzo titánico. Aquí hay varios grupos de personas que realizan esa labor y que muchas veces, la respuesta es, reciben, no, mira, esto lo confiscó la aduana, ¿no? O sea, en la aduana se quedaron con los medicamentos, ¿no? Y la gente es que se muere porque allá no se consigue. Que lo confiscan no en aplicación de ninguna legalidad, sino por corrupción personal, para quedarse los propios aduaneros, y si no es para su uso, para comercializarlo. Mira, donde está, yo creo que donde mejor se puede extraer la culpabilidad del régimen es en la negativa del régimen a recibir ayuda internacional. O sea, en Venezuela no hay medicinas, no hay alimentos, no hay tratamiento médico porque los hospitales no tienen insumos y el gobierno se opone a recibir ayuda internacional. Bueno, pues esta gente ha comprometido su responsabilidad penal y por eso en La Haya ya se ha presentado la denuncia que viene a respaldar el esfuerzo que habíamos hecho durante muchos años, 15 años llevábamos diciendo que en Venezuela se cometían crímenes de lesa humanidad y ya 6 estados... Ahora ya se sabe. Exacto. Porque durante muchos años denunciabais unos pocos una realidad que fuera de esas fronteras era escasamente conocida. Ahora ya sabemos lo que está pasando en Venezuela. Así es, así es. Y bueno, pues, esto le ha dado una fuerza extraordinaria a esa denuncia en La Haya. Pero volviendo al tema que nos ocupa aquí en España, yo creo que este envión que nos da el defensor del pueblo, que es el defensor del pueblo español y de todos los extranjeros que viven en España, territorio español, claro, y de sus derechos humanos, ¿no? Y creo que ha sido muy noble su recomendación al dirigirse al ministro Marlaska para que se presente en Consejo de Ministros esta iniciativa, ¿no? Pues estaremos pendientes de lo que ocurre. ¿Qué os parece? Yo creo que es interesante, ¿no, hombre? Lo realmente triste es que Venezuela, que en los últimos 20 años haya pasado de ser uno de los países más prósperos del cono sur de Latinoamérica o de América Latina, según lo queramos ver, a ser un país en el cual no hay una inseguridad ciudadana y hay una violación de todo tipo de derechos bastante grande, ¿no? Y el problema es que también se haga en complicidad con algunos actores mundiales, ¿no? Hoy sí que es hoy es un buen día para vosotros aquí en España, por lo que tú comentabas del defensor del pueblo, pero también es un buen día porque el Senado va a llamar a capítulo a hablar sobre Venezuela y a declarar sobre Venezuela al líder de Podemos, a Pablo Manuel Iglesias, y a varios líderes bolivarianos, ¿no? Yo creo que
bueno, que es un buen momento porque se pasa, ¿no? Lo que yo ya no sé es cómo habrá sentado esto en Moncloa o en el seno del propio Partido Socialista, ¿no? El hecho de que Fernández Marugán haya instado a Marlaska a que lleve todo esto al Consejo de Ministros. Y digo esto porque uno de los líderes del Partido Socialista, uno de los iniciadores de este neocomunismo, neopopulismo, Rodríguez Zapatero, bueno, pues trabaja codo con codo, mano con mano con el del bigote que vemos aquí a nuestras espaldas, ¿no? Con Nicolás Maduro. No sé cómo habrá resultado, probablemente haya habido algún chasqueo de dientes o alguna cosa dispar, ¿no? Y la pregunta que yo te hago a ti, Willy, porque tú conoces, tú nos has descrito muy bien esto, es ¿hasta cuándo va a durar esto? Y si realmente tú crees que Donald Trump, cuando pasen las elecciones que tiene ahora en noviembre, va a tomar alguna iniciativa para, bueno, pues devolver al pueblo, ayudar al pueblo venezolano a devolverle la democracia. Mira, esta semana en Madrid se realizó un foro en la Universidad Carlos III, un foro que se denominó Reconciliación y Justicia para Venezuela, ¿no? Y vinieron desde Venezuela algunos académicos que han estado trabajando en el tema, en lo que está viviendo Venezuela y tratando de prepararse ante eventuales escenarios una vez que termine esta tragedia, ¿no? Y en ese foro yo tuve oportunidad de presentar una idea, ¿no? Lo que ha pasado en Venezuela es que es la primera vez que ocurre, por lo menos en Iberoamérica, ¿no? En Venezuela ha ocurrido el ataque además con éxito, del crimen organizado contra el Estado-Nación. O sea, la comprensión de lo que ha pasado en Venezuela pasa por entender eso. Eso desborda incluso todas las previsiones de los tratados internacionales, de los tratados de derecho penal internacional, los tratados de derecho internacional público. Nunca antes. Mira, ni Pablo Escobar pudo hacerlo en Colombia, ni los carteles de la droga han podido hacerlo en México, pero en Venezuela el crimen organizado, con el apoyo de algunos países, Cuba, por ejemplo, sí, con el apoyo de algunos países, pero el crimen organizado, que es narcotráfico, terrorismo, delitos económicos y crímenes de lesa humanidad. O sea, el crimen organizado logró arruinar a un país petrolero. Sí. O sea, es realmente sorprendente, ¿no? El resultado es sorprendente. El país está arruinado, ¿no? PDVSA está arruinada por completo. Entonces, pensar en qué va a pasar. Bueno, en Venezuela hay mucha ilusión. Cuando tú estás en tu casa y se te metieron unos ladrones y te tienen secuestrada a tu familia, tus hijos los maltratas, te quitan los alimentos de la nevera. Oye, tú tratas de abrir alguna ventana, y si pasa alguien por la calle le pides auxilio, ¿no? Y deseas que venga alguien a ayudarte. Bueno, esa es la situación que está viviendo el país, ¿no? Es dramático, es un secuestro por el crimen organizado que se instaló en el poder, en las instituciones, ¿no? Y es un riesgo latente que empezaron vendiendo cantos de sirena, ¿no? Populismo. Sí. Populismo. Bueno, desde luego la propuesta creo que es muy buena. Creo que es una solución, aunque sea temporal, ¿no? Para aquellas personas. Es una ayuda, sin duda. Sí, es una ayuda y además supone pues reconocer una realidad, que es lo que además intentan negar siempre desde Podemos. Nos llama mucho la atención que Podemos y ahora Madrid banalizan lo que está ocurriendo en Venezuela, porque cuando se pide una condena a todo lo que está ocurriendo. Son cómplices de ese régimen y asalariados del mismo, ¿no? Pues ellos siempre dicen, es que siempre nos habláis de Venezuela cuando os metéis con nuestra gestión, como señalando que no tenemos más argumentos que Venezuela, y lo que le queremos decir efectivamente es que si ellos logran el poder, en este caso el poder a nivel nacional, vamos a terminar siendo como Venezuela, porque de hecho en algunos actos que ha acudido con personas venezolanas y con dirigentes a nivel de partido, había personas que incluso te reconocían que habían votado a Maduro y que les engañaron. O sea, que es que ha sido un engaño, que son estas personas de Podemos, Pablo Iglesias, Irene Montero. Siempre recordamos aquello que se
decía, tranquilos, que Venezuela no es Cuba, ahora aquí ante Podemos, tranquilos, que España no es Venezuela. Cuidado, que Venezuela no era Cuba y mira en qué se ha convertido. O sea, que cuidadito con España, ¿no? Que hay gente que se deja enredar por esos cantos de sirena y votar a gente como Podemos, que es peligrosísima. Que es peligrosísima, además que al final lo que van a hacer es expoliar el Estado, porque es lo que estabas contando precisamente, que estaba contando, era el tema de la empresa pública de petróleo, que está totalmente expoliada, que tienen cuentas en Andorra, que o sea, ha sido un expolio por parte de un gobierno populista y los únicos que viven bien son los dirigentes del gobierno y están poniendo ceros a los billetes. Por parte de una dictadura populista. Sí, por dictadura populista del socialismo del siglo XXI, que es un socialismo peligrosísimo. La iniciativa, Williams. Yo que además ahora, tal y como tenemos, bueno, tal y como está España, tal y como está Europa, creo que hay que ser relativamente precavidos en los temas de la inmigración. Sin embargo, esta cuestión no tiene absolutamente, a mi modo de ver, nada que ver, ¿no? Primero porque estamos hablando de una cuestión que ya tiene que ver con la condición de refugiados de guerra o por motivos casi prebélicos, que tienen que ver además con los derechos fundamentales y por lo tanto ya no tiene nada que ver. Y segundo, porque además estamos hablando de personas que son hermanos nuestros, es decir, que es nuestra propia cultura. A mí no me asusta. El otro día o hace unas horas, ya no me acuerdo, escuchábamos en los medios de comunicación que para el año 2050 podemos ser en España, no sé si eran 60 o 60 y tantos millones de personas. Yo pensaba hacia mis adentros, bueno, si han de venir, porque obviamente aquí no nos vamos a poner a procrear como casi animalitos en los próximos años. Eso significa que van a tener que venir de fuera, obviamente. Y yo pensaba, si vienen de nuestra cultura, es decir, si vienen de Sudamérica, pues pueden probablemente incluso solucionar un problema en España, ¿no? Otra cosa es que vengan del África subsahariana o vengan del Magreb o lo que sea y acabemos pues con más mezquitas que iglesias, etcétera. Sobre lo cual yo estoy en contra, pero volviendo a esta cuestión, a mí la iniciativa me parece fantástica en la medida de mis humildes posibilidades, por supuesto en Madrid o en Zaragoza o lo que sea, contad con nuestra ayuda. Y ahora bien, no seamos ingenuos, lo que tú acabas de comentar, es decir, si esto está ya en el Tribunal de La Haya, para mí lo que significa es que este tipo que tenemos aquí detrás, como decía Paco antes, solo saldrá del Palacio de Miraflores con los pies por delante. Totalmente de acuerdo. Lo cual quiere decir que o estamos a favor del derecho de los pueblos a ser liberados, como algunos están, o este señor no se va a ir, ¿no? No se va a ir y tiene ya tantos resortes también agarrados y también cosidos, medios de comunicación, dinero, etcétera, ejército, que es importantísimo, ejército dentro de la sociedad, que a mí me da la impresión de que hay un problema gravísimo y que no le veo la solución, Así es, Lorenzo, y lo dice con mucha claridad y rotundidad, es lo que nosotros sentimos, ¿no? Nosotros, hacemos todo lo posible, ¿no? Todo lo posible dentro de los márgenes que nos permite el Estado de Derecho, ¿no? En este caso llevar a Chávez primero lo que hicimos llevar a La Haya, se murió, pero ahora este señor, a Maduro, y bueno, ha llegado algo importantísimo para nosotros ante un tribunal de esta naturaleza. Qué difícil es mover una corte penal internacional, ¿no? Generalmente cuando los denunciados son jefes de Estado, ministros, coroneles, generales, ¿no? Entonces nos hacía falta el respaldo oficial, ¿no? Y el respaldo oficial, la ayuda oficial, porque no bastaba con buenos argumentos jurídicos. El poder de esta gente es tan grande que no basta solo con la solidez de los argumentos jurídicos. Hay que ir más allá. Entonces, ahora nos ha llegado esa ayuda con los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el informe que se redactó en la OEA, impulsado por Luis Almagro en la OEA, y con estos 6 estados
Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Colombia y Canadá. Francia ha expresado su respaldo, su apoyo a esta iniciativa. Y nosotros esperamos realmente que en la Unión Europea, que es un espacio de derecho, de respeto a los derechos humanos, de libertades, bueno, pues se produzca también un movimiento a favor de ello, ¿no? ¿No crees que precisamente todo esto lo que va a hacer, yo no digo, es decir, hay que partir de esa base, obviamente, pero que a corto plazo no hará sino enrocar más todavía a este tipo, porque empezará a tener miedo, y que si esto no viene precedido, o sea, sucedido de una amenaza, de una coacción, por supuesto física, porque este no entenderá otra cosa, a mi modo de ver, que lo físico no tendrá ninguna solución. Adelanto una tesis para que piense que estas cosas son pues como una especie de barbaridad, que fue el cristianismo, los primeros padres, no los primeros padres de la Iglesia, pero de la escuela de Salamanca, etcétera, quienes empezaron a legitimar ante Dios al tiranicidio, la muerte del tirano. Entonces, lo digo un poco por sentar una serie de bases que podemos recordar que probablemente fue un error, el caso de la intervención en Irak, etcétera, etcétera, pero es que llega un momento en los que incluso los propios liberales han defendido en congresos, yo recuerdo, por ejemplo, el del Partido Radical Transnacional de Emma Bonino, Marco Panella, etcétera, etcétera, que defendieron el derecho de los pueblos a ser liberados, porque llega un momento en el que la fuerza ya no puede venir de dentro porque está exhausta, porque tiene que venir de Estás defendiendo abiertamente una intervención armada en Venezuela. Al menos la coacción física y la amenaza, ojalá se quede ahí. Williams de eso? Bueno, si nos oyen, si nos escuchan, Pablo Iglesias, Monedero, Bestringe, Vescanza, Íñigo Errejón y todos, estos señores que han sido cómplices de esto y que al día de hoy no han condenado. Es increíble, no condenan lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿verdad? Ellos dirían que somos golpistas, ¿no? Ellos dirían que somos golpistas, bueno, no, pero nosotros tenemos que decir que ellos son cómplices, de la tragedia que está viviendo Venezuela y han sido incapaces de condenar al régimen de Maduro. Estos señores, ¿cómo se les puede dar a estos señores? Yo a veces me sorprendo porque veo líderes políticos españoles con estatura y con recorrido dentro de la democracia, dentro de la libertad, dentro del respeto a los derechos del hombre, tratarlos con naturalidad. No, estos señores tienen un pecado original, un pecado antidemocrático. Ellos son antidemócratas y no han demostrado hasta ahorita, hoy, no han pedido perdón y no han dicho que condenan aquello, ¿no? Ellos se mantienen en eso, por eso cualquier idea de liberar a Venezuela va a encontrar en este grupo de personas una respuesta negativa, ¿no? Al final, cuando se han dado este tipo de problemas en el mundo, vamos a recordar los Balcanes también, al final se hace necesaria una intervención, bien una fuerza de interposición por parte de Naciones Unidas, bien por parte de los Estados Unidos y el bloque de la Alianza Atlántica, yo espero que Estados Unidos y Donald Trump van a tomar una decisión en el momento que pase. Pero a ver si lo hacen a través de Naciones Unidas, porque si no, bueno, o de la OTAN directamente. En espera, ¿no?, de que eso ocurra, lo que sí podemos seguir haciendo nosotros de momento es echar un salvavidas. Totalmente. Si no a Venezuela, al menos a los venezolanos que están en nuestro país, buscando huir de una dictadura como la de Nicolás Maduro. O sea que, Williams, enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena al defensor del pueblo que se está apoyando y esperamos que el gobierno efectivamente lo lleve al Consejo de Ministros y se pueda aplicar. Muchísimas gracias. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hacerles una pregunta. ¿Qué les parecería que los restos de Francisco Franco los sacaran del Valle de los Caídos y los enterraran en la Sagrada Familia de Barcelona? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque hay una persona que ha iniciado una iniciativa en este sentido y en poco más de 24 horas, a través de la plataforma change.org, lleva ya más de 130.000 firmas reunidas por este fin. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor.
Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Domingo, 22 horas. Carlos Cuesta. En pie de guerra. Vale, o sea, unos dictadores. Contra los sediciosos. Que quieren destruir Espanya. L'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. En Distrito Televisión. Mirad, la España nación de naciones, sí, la España nación de naciones va a llegar. Hace poco más de 24 horas, un personaje que se identifica como Hannibal Smith colgó en la plataforma change.org una iniciativa que consistía en pedir firmas para pedir que los restos de Francisco Franco, que sean exhumados del Valle de los Caídos, vayan a ser enterrados en la Sagrada Familia de Barcelona. La verdad es que este Hannibal Smith ha justificado el traslado de los restos al templo catalán de la siguiente manera. Dice, carecería de todo sentido enterrar a Franco en Castilla, Extremadura o Andalucía, regiones a las cuales explotó, humilló y vilipendió. En cambio, Franco amaba Cataluña, hizo que prosperara y quitó al resto de España para favorecer a esta región. Asimismo, todavía resuenan en el tiempo los víteros y aplausos que el pueblo de Cataluña ofrecía a Franco en sus numerosas visitas. Bueno, incluso ha empezado a correr algún pantallazo del periódico La Vanguardia en el que sacaba Franco y cosas por el estilo, y la verdad es que han pasado, como les decimos, poco más de 24 horas y ya llevan más de 130.000 firmas apoyando esta iniciativa. Todos al principio pensábamos que era una broma, pero la iniciativa ahí está, es una cachondada, tiene sentido. ¿Qué opináis? Yo pensaba que era una broma, pero puesto lo que estamos viendo parece que va al tema serio, ¿no? Y va al tema serio porque... Vamos, en serio entre comillas, ¿no? Porque ya está bien de sacar a Franco a pasear en los últimos meses, ¿no? La gente también está un poco hasta arriba de que este gobierno, como hemos dicho antes, pues esté más preocupado en dividir a la sociedad española que otra cosa, ¿no? Pero yo creo que también, aparte de lo que comentaba, también viene un poco por decirle a los independentistas, oiga, señores, paren ya de una vez, que podemos instalarle ahí al que no quiere nadie, ¿no? A ver cómo van a reaccionar luego eso. Y Franco, si algo representa Franco, es la unidad de España, o lo que fue un día la unidad de España, ¿no? Entonces, claro, es un símbolo ahí dentro, ¿no? Otra cosa es que yo creo que de aquí, de esto no va a salir absolutamente nada más que los titulares que van a llenar la prensa estos días, ¿no? Pero es verdad que, bueno, en estos momentos en los que parece que todo
lo tenemos que elevar, es decir, sobreactuando, y todos los gestos los elevamos casi a la categoría de paroxia, bueno, pues que estas cosas que empiezan siendo pues una broma, la iniciativa de alguien, pues pueden acabar, bueno, pues cobrando ya una cierta importancia. A mí me está recordando el caso de Tabarnia, ¿no? Es un poco parecido. Algo como un chascarrillo, claro, y mira. Y mirad dónde estamos ya, ¿no? Bueno, pues a ver si acabamos yendo a visitar al caudillo, a esa bellísima obra de Gaudí. Para mí, la obra arquitectónica más bonita de la historia de la humanidad, os lo digo de verdad. La Sagrada Familia. Es preciosa. Cada vez que voy a Barcelona intento que sea pasar con el coche y me detengo a verla. Qué cosa más hermosa. Es que además llegas a ella y ni te das cuenta prácticamente que llegas, y en el momento que haces así, anda, sí, aquí te sobrecoge. Ya falta poco además para que se termine. Sí, eso es. Sí, después de muchísimos años y que solamente tenía una fachada, en las últimas décadas se le ha dado un apretón a las obras y la verdad es que está tomando forma. Está tomando forma. Sí. Obra expiatoria, ¿no? Un templo expiatorio, correcto. Así es, por la financiación popular. También entiendo que hay una propuesta de que sean enterrados en la Almudena. Sí, también se había hablado de esa posibilidad. Se había hablado de esa posibilidad, ¿no? Yo creo que esto se puede convertir en un boomerang. En un boomerang que, lejos de hacerle daño a la imagen del general Franco, pueda reactivar una cantidad de sentimientos que hay dentro de la sociedad española y que se mantienen a lo mejor, con un perfil bajo, sin aflorar todavía, porque hay una laraca de propaganda en torno a la utilización de esto como instrumento arrojadizo en la vida política de España. Bueno, es que como sabes, William, hay una obsesión contra el franquismo, pero es que ya no es solamente lo de la exhumación de los restos de Franco, es que seguimos con toda esa política de la memoria histórica. Hoy mismo, en Barcelona, Ada Colau, por ejemplo, ha decidido retirar el nombre de la Avinguda de Borbó, la avenida de Borbón, a una calle de Barcelona, dentro de la campaña, en este caso no contra el franquismo, sino contra el españolismo y la monarquía española. Han decidido que la avenida de Borbón, que está en el barrio de Nou Barris, pase a llamarse la Avinguda dels 15, los 15. La verdad es que este nombre es alusivo a que eran los 15 céntimos que valía el billete de tranvía de la línea 46, que a principios del siglo XX hacía el trayecto entre la plaza de Urquinaona y Torrellobeta. Valía 15 céntimos y de ahí el nombre de Els 15 que le han dado a esta avenida. Bueno, sí, muy original, pero el sentido objetivo de esta maniobra ya se sabe cuál es: quitar el nombre de los Borbones de Barcelona, ¿no? Tremendo, ¿nos parece? Sin duda. Sin duda, pero bueno, es que yo creo que forma parte, para empezar, es la señora Colau, y yo ya creo que está plenamente identificada, se ha quitado la careta, es una independentista más. Sí. Yo creo que eso es así de claro, ¿no? Colau y Carmena, o sea, las dos. También. Y las dos, pero bueno, en este caso estamos hablando. Carmena, yo más bien creo que sería cómplice, por decirlo así, o acompañante del independentismo. Sí, pero Colau está metida ya. Claro, está metida de hoz y coz en el de hecho, el otro día prestó los suyos en el Parlamento catalán para sacar temas adelante, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esto no deja de ser, pues, a mi modo de ver, es una pena que lo tengamos que ver ya como, pues, con la resignación de la frecuencia de quien está acostumbrado a ver este tipo de cosas ya de manera frecuente y habitual, pero no deja de ser, pues, una cosa más. Pero es una pena, ¿no?, por lo que llevamos comentando durante todo el debate. Es una pena por el gobierno que tenemos, es un gobierno que tenía que tomar medidas ante este tipo de diatribas y ataques, ¿no? Porque claro, dices tú, vale, mal que me pese y hay una nefasta, infecta ley de la memoria histórica aprobada por Zapatero y un real decreto que apuntilla el artículo 16 de esa ley, vale, me lo tengo que tragar, pero estamos hablando de la calle de Borbón, o sea, que representa a Juan Carlos I. No a los Borbones, no a la historia, sino a Juan Carlos I y todo lo que representa a Juan Carlos I para con la democracia en España, ¿no? Yo creo que lo que está pretendiendo, o lo que pretende esta buena señora, es eliminar una parte muy importante de la historia de Barcelona, y más con lo vinculado que ha estado la familia de los Borbones a Barcelona. Recordemos que el padre de Su Majestad el Rey, don Juan III, para los monárquicos, siempre tuvo el título de conde de Barcelona, que es el segundo
que ostenta su majestad el rey Juan Carlos I, ¿no? Entonces, esto ya no es un insulto a los Borbones, sino es un insulto a España, es un insulto al periodo democrático. Yo lo identifico más, puede no ser así, yo lo identifico más con los decretos de nueva planta, por un lado, en un extremo, y con Felipe VI, con Felipe V y con Felipe VI, con los dos Felipes, porque el discurso que ahora celebramos hace un año del rey de España, yo creo que marcó un punto de inflexión, sacó a la gente a la calle y, bueno, las cosas empezaron a cambiar, yo creo que de alguna manera desde entonces, ¿no? ¿El separatismo catalán sería igual de antimonárquico si en vez de los Borbones gobernasen los Austrias? Lo digo por la famosa Diada de Cataluña de 1714, que era una guerra justamente entre Borbones y Austrias. Sí. Ganaron los Borbones. De haber ganado los Austrias, que eran los que apoyaban el separatismo catalán, ¿nos encontraríamos ante esta situación de antimonárquica? Es difícil, claro, porque en la Segunda Guerra Carlista los montemolinistas eran republicanos y progresistas. O sea, es difícil, porque en el carlismo hubo ¿no? Bueno, el carlismo yo creo que además de encierra una ideología, vamos a decir, muy conservadora, que no es precisamente la que parece que tiene, aunque todo nacionalismo al final, digamos que tiene desde un corte romántico y por lo tanto es, yo creo que exageradamente conservador para muchas cuestiones. Ya, pero que en este caso les ha venido muy bien. En no, 1714, la victoria de los Borbones, descontado. Los butiflés que les llamaban, mientras ellos apoyaban a los maulets, que eran los Austrias, ¿no? Porque claro, si hubiera sido al revés, ya no estaría tan bien presentado ahora, ¿no? Poder combatir la monarquía. Claro, por eso de la guerra de los segadores solamente recuerdan cuando se separan de España, pero lo que no recuerdan es que cómo tienen que recular, perdón por la expresión, de Francia y volver a España porque estaban hasta aquí del centralismo francés. Efectivamente. ¿no? O sea que obviamente van aprovechando, pues se han cambiado la historia de España 15 veces, ¿cómo no van a cambiar esta? ¿no? Claro. Es un elemento también desestabilizador, ¿no? También hablar del modelo monarquía-república, independentismo. Sí, pero unidad, es que aquí le va muy bien porque todo. eso se junta con el mensaje de la izquierda antimonárquico, en defensa de la república, pero más que el modelo de Estado republicano, la Segunda República frente populista española. Claro, es que se mezclan muchos conceptos que vienen muy bien. Por eso digo, ¿sería igual si hubiera sido diferente la historia? Es que a lo mejor la historia sería diferente en todos los aspectos, ¿no? O la hubieran readaptado como han hecho con esto. Probablemente porque... Para convertir una guerra de secesión lo que era una guerra de sucesión. Seguro que Diplocat lo justifica estupendamente. Los últimos 60, 80 años es lo que se ha hecho en Cataluña, modificar la historia. Es lo mismo que está haciendo la izquierda en el resto de España, modificar la historia. De hecho, creo que fue la vicepresidenta, el mismo presidente dice, vamos a hacer la historia a nuestra manera, vamos a modificar la historia. Pero diga, ¿usted de qué va? Bueno, leyendo a George Orwell en 1984, a través del Ministerio de la Propaganda, ya sabíamos que se cambiaba la historia, ¿no? Sí, claro. Y ahora estamos en guerra contra Euroasia en vez de contra Indoamérica y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Y se adaptaba a las necesidades del régimen en cada momento. También. Pero, hombre, no pueden hacerlo en Cataluña. Allí está la señora Colau repitiendo lo que ha hecho aquí la señora Carmena, ¿no? Pero tengo que decir que la señora Carmena ha sufrido varios reveses varios tropiezos, porque se ha metido por monumentos que no podía tocar. Los juzgados le han quitado la razón y hay una cantidad de calles a las que ya les habían cambiado la nomenclatura y tal, que ahora van a tener que revertir. La calle Millán Astray, han ganado en tribunales los que defendían el nombre de Millán Astray porque nada tuvo que ver con la Guerra Civil, el fundador de la Legión, que es de 1920, anterior a la Guerra Civil y al franquismo, con lo cual no tenía derecho. Los mártires del cementerio de la Almudena no tenían ningún derecho a tocarlos y tuvo que restituirlos. El monumento a los alféreces provisionales resulta que no tenía competencia para quitarlo. Lo retiraron operarios municipales y lo tuvieron que volver a poner. Claro. Es decir, ha tenido varias meteduras de pata la alcaldesa Carmena. No, probablemente aquí en Cataluña pasará lo mismo, porque supongo que recurrirán la retirada del nombre de esta calle y la tendrán que volver a poner. O sea, que esto no está dentro de ninguna ley. Esto está claro que es un ataque al Estado de Derecho en el que vivimos y a la representación monárquica. Pero vamos, a la institución monárquica. Sí, más que, además de al Estado de Derecho, yo creo que a la nación española. Al final, es porque trabajan sin impunidad, porque hoy quitan la que se llama Borbón, mañana pueden quitar la que se llama Picasso, pasado pueden quitar la que se llame División
de los caídos, ¿sabes? Ellos empiezan atacando a la verdad, en primer lugar. Es decir, los datos objetivos históricos los tergiversan. Una vez han atacado allí y desde el poder le dan la vuelta como puedan al Estado de Derecho, ¿no? Claro. Eso es así. Yo, pese a que decimos que estamos acostumbrados y que veis una más, etcétera, etcétera, yo espero que la recurran y sobre todo que ganen después el recurso. Ahora lo tendrán que ganar en última instancia porque tendrán que pasar por los tribunales catalanes durante 2, 3, 4 instancias. Pero la ley de memoria histórica de Zapatero es clara y contundente. Yo no sé qué edicto habrá firmado Colau para retirar el nombre de esta calle, pero si lo ha hecho en función de la ley de memoria histórica, la ley de memoria histórica es clara y contundente, y ahí no se ve ningún efecto, ni ningún símbolo, ni ninguna ideología que tenga que ver con la guerra civil o el tiempo posterior a la guerra civil. Esto de la avenida Borbón no es de aplicación, la ley de memoria histórica. Es una decisión municipal que ha contado con el apoyo de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya. Claro, se la han devuelto. Ella le prestó los diputados en el Parlamento hace 2 o 3 días y ahora le devuelven los votos de los concejales. Esta locura del cambio de nombres de calles no hace más que perjudicar a los vecinos, a los comerciantes, generar gastos de todo tipo. Y si luego por algún motivo se revierten las tornas por decisión judicial, otra vez vuelta atrás. Habría que pedirle responsabilidad y daños y perjuicios a quien ha tomado la decisión en ese momento, pero personales, no institucionales. Es decir, no a la figura del alcalde de Barcelona o alcaldesa, sino a Ada Colau. A esa es la que hay que pedirle. Una de las cuestiones que de mejor forma demuestran que un país vive no solamente bajo unas reglas formales, democráticas, porque hasta Venezuela todavía tiene reglas formales democráticas que se han conculcado 18 veces, cuyo poder cuyo poder legislativo a través de una constituyente han mandado a hacer puñetas, etcétera, etcétera, pero que todavía tienen una constitución que si te la lees tiene su sentido, ¿no? Entonces, digamos que la verdadera prueba del 9 consiste en ver la convivencia y el mutuo respeto entre las partes, ¿no? Y aquí obviamente no se está teniendo nada. O sea, aquí se pretende hacer un borrón y cuenta nueva precisamente de las normas que nos dimos para convivir, con una ley de amnistía, con una ley que intentaba cerrar las heridas anteriores que venían de una guerra civil, etcétera, etcétera, y que esa base de convivencia es la que la izquierda radical está pretendiendo derruir. De hecho, en Madrid se llevó a cabo un referéndum en Vallecas para hablar sobre si querían república o no, y las preguntas estaban totalmente teledirigidas, y ahora va a haber un referéndum en Vicálvaro. Carmena dice que no es suyo, pero en el fondo está alentado por ellos, ¿no? Para que se hable de todos los temas y todas las polémicas en relación con el antiguo monarca y se vote a favor de república sí o no. Al final es crear el germen para que acabemos como Venezuela, ¿no? ¿no? Porque esto podría tener sentido, aludiendo a lo que comentaba antes Lorenzo, podría tener sentido hace 40 o 50 años, si es que lo tenía, porque la gente ya estaba cansada de un régimen. Pero ahora, los nietos y los bisnietos de aquellos que se pongan aquí con espada por aquí, espada por allá, yo soy más bueno que tú, yo quiero la revancha y demás, esto no tiene sentido. Si es que lo que tienen que hacer es trabajar por y para el pueblo, tienen que preocuparse de la educación, de la sanidad, de tener unas buenas condiciones sociales, todos los empleados, de todos los españoles, de tener unos presupuestos generales que garanticen toda la cobertura que tiene que dar un Estado de Derecho, como estaba haciendo España hasta que han llegado estos indecentes, porque es que son unos verdaderos indecentes. Yo creo que estamos jugando con fuego. Lo apuntaba Javier antes, cuando nombrabas a Venezuela, ¿no? ¿Quién iba a decir que en Venezuela... Tranquilos que España no es Venezuela, ¿verdad? Tranquilos que España no es Venezuela, pues así se empieza, o sea, rompiendo las normas de convivencia, así se empieza. Es que están rotas. Es que fue el mismo gobierno de Sánchez el primero que le dijo al Constitucional que todos los recursos que había hecho el gobierno de Rajoy que los desestimara. Es que empezando por eso. Es que ya empezó cometiendo perjurio. En fin, tendremos ocasión de seguir con todos estos asuntos. Don William Cárdenas, le agradecemos muchísimo su presencia esta noche y sabe usted que a través de un Salvavidas para Venezuela llevamos
a Venezuela en el corazón. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por habernos acompañado. Francisco Trejo, siempre un placer, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, buenas noches. Gracias, Lorenzo Abadía, por acompañarnos. Buenas noches. Y muchas gracias, Silvia Saavedra, por estar un día más con nosotros. Gracias, Javier. Nos vamos, pero ustedes no se vayan muy lejos porque les dejamos con la película. Esta noche, Castillos en el aire. Si les gustó la película de ayer, hoy les ofrecemos una nueva aventura del inspector Wallander. Ya saben, este policía que se especializa en casos relacionados con desapariciones. En esta ocasión, toda la trama se inicia cuando descubren en un camión el cadáver del conductor. Resulta que toda la cabina huele poderosamente a alcohol, pero cuando le hacen la autopsia al cadáver, resulta que el hombre estaba sobrio cuando murió. ¿Qué es lo que ocurrió? Dejemos que el inspector Wallander nos saque de dudas. Que disfruten de la película, que pasen un muy buen fin de semana y el próximo lunes les esperamos aquí, en Los Intocables.